Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Despertó en un lugar que parecía sacado de un sueño. Me encontraba en un entorno familiar, pero extraño. Los árboles de Konoha se alzaban a su alrededor, y el aroma de las flores flotaba en el aire. Al levantarme, me di cuenta de que había renacido como un Uchiha, un clan famoso por su fuerza y habilidades. Sabía que, como Arata, tenía la oportunidad de cambiar su destino. Mirando a mi alrededor, decido que debía evaluar mi situación y conectar con mi nuevo entorno. Con una determinación renovada, me puse en marcha. Mientras caminaba, pienso en cómo había llegado allí. Recordaba que, en mi vida pasada, había sido un soldado durante la Tercera Guerra Mundial. Mi última batalla fue en Berlín, el 10 de abril de 2038. Como sargento del ejército español, lideraba una unidad de infantería en la batalla por Berlín. Nuestra misión era capturar una posición estratégica en el centro de la ciudad. A medida que avanzábamos, el fuego enemigo se intensificó. Yo y mis hombres nos refugiamos detrás de un muro, pero pronto nos dimos cuenta de que estábamos rodeados. Con un gesto de determinación, ordené a mis hombres que se prepararan para el combate cuerpo a cuerpo. Se lanzaron hacia adelante, enfrentándose a una lluvia de balas y granadas. En el calor de la batalla, fui herido por una granada. A pesar del dolor y la confusión, seguí luchando, animando a mis hombres a seguir adelante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, caí al suelo, exhausto y herido de muerte. Mis hombres me rodearon, desesperados por salvar mi vida. Pero era demasiado tarde. Yo morí en el campo de batalla, rodeado por mis compañeros de armas. Mi sacrificio y valentía serían recordados para siempre. Entonces, repasando cómo morí, me dije a mí mismo, vaya forma de morir. Y empecé a reírme. Bueno, es hora de caminar. Mientras caminaba por el complejo, no podía evitar sentirme impresionado al estar dentro del anime que vi cuando era muy joven. Aunque mi cuerpo es el de un chico de 12 años, mi mente conservaba la experiencia de 36 años. Mientras avanzaba, observaba los rostros de las personas a mi alrededor, tratando de conectar con esta nueva realidad. Lo único que recordaba de este cuerpo era su nombre y el hecho de que vivía solo. Salí del complejo Uchiha para contemplar Konoha, dejando que la vista de la aldea me llenara de asombro y nostalgia. Observé a las personas caminando con normalidad. Seguí explorando Konoha y me encontré con varios lugares como el restaurante de Akimichi, la floristería de Yamanaka, las caras talladas de los Hokages. Todo esto estaba viendo y aún así seguía impresionado. Noté algo que enseguida me estaba ubicando en qué parte de la historia de Naruto estoy. Miré las caras de los 3 Hokages que había de una vez y me di cuenta de que estaba mucho antes de la masacre Uchiha y mucho antes del nacimiento de Naruto. Quería decir que la Tercera Guerra Ninja estaba en su apogeo todavía. Seguí caminando y vi un puesto de comida que enseguida reconocí. Ichiraku Ramen. Allí estaban 2 personajes importantes de Naruto, Kushina y Minato. Llegué al puesto y me senté. No pude evitar observar a estos dos. Sabiendo su futura muerte salí de mi trance cuando Minato me habló. Minato, ¿no vas a pedir ramen? Yo, sí, lo siento. ¿Me da un ramen de cerdo, señor? Le dije a Teuchi que estaba haciéndolos. Minato, sonriendo, excelente lección. Minato, por cierto, ¿cómo te llamas? Kushina, que estaba al lado de Minato, también se quedó esperando mi respuesta. Yo, Arata Uchiha. Minato, ¿eres Uchiha en serio? Kushina, ¿por qué no llevas la camisa con el escudo del clan? Mayormente, casi todos ustedes llevan algo con su escudo. Minato, exacto. Arata, es porque están sucios, dije mientras me rascaba la cabeza. Teuchi nos entregó el ramen y empezamos a comer. Mientras nos sentábamos a la mesa, Minato, con su habitual actitud amigable, me preguntó. Minato, oye, Arata, ¿estudias en la Academia Ninja? Arata, no, solo soy un civil Uchiha, jejeje. Kushina, sonriendo, me miró y dijo. Kushina, con tu rostro, creí que serías un estudiante de la academia. Después de todo, tienes pinta de ser ninja. No pude evitar sonreír ante su comentario, aunque me limité a escuchar, sin responder nada. Minato, siempre dispuesto a alentar a los demás, añadió. Minato, deberías entrenar para ser ninja, veo un poquito de potencial en ti. Minato me sonrió, dándome un toque de ánimo, pero mi respuesta fue algo más pensativa.
Arata. No creo, ya tengo 12 años, dije, según mis recuerdos. Kusina, con una ligera sonrisa, intervino para defender mi decisión. Kusina. Oye, Minato, si quieres ser civil, déjalo. Minato asintió, comprendiendo lo que Kusina quería decir, y con una expresión más tranquila, respondió. Minato. Sí, tienes razón. No debo meterme en las decisiones de las personas. Arata. No te preocupes, no me importa, pero lo tendré en cuenta. Minato, para cerrar el tema, comentó con una sonrisa. Minato. Aunque mira, en Konoha hay un genin llamado Midday, y tiene una edad ya alta. No deberías preocuparte por la edad. Asentí con la cabeza, y tras un par de minutos de silencio mientras comía, terminé mi comida. Pagué a Teuchi con el dinero que había traído, este chico Arata. Me despedí de Minato y Kusina, y con una sonrisa. Arata. Adiós, Minato y Kusina. Minato. Adiós, Arata. Kusina. Nos vemos, Arata. Salí del local y me dirigí hacia la montaña de las caras de los Hokages. El camino me parecía largo, pero cada paso me acercaba a algo importante. Cuando llegué, me senté frente a las enormes caras esculpidas en la roca, mirando toda Konoha desde allí. A pesar de la calma que me rodeaba, no podía dejar de asimilar lo que estaba ocurriendo. Todavía no podía creerlo. Todo parecía tan surrealista, y aún me preguntaba si era real o si todo era solo un sueño. Mis pensamientos se dirigieron, inevitablemente, a cómo iba a sobrevivir en este mundo. Pero, al final, decidí que lo pensaría al día siguiente. Sobre todo, pensando en esa absurda masacre Uchiha, que sabía que eventualmente ocurriría. Mañana lo veré, mañana pensaré en ello. Regresé a mi casa, con los recuerdos de este cuerpo frescos en mi mente. Al caminar por la calle, vi a Obito en la casa de su abuela. No hice mucho caso. Seguí mi camino. Al llegar a mi hogar, lo encontré tal como lo recordaba, tanto por dentro como por fuera. Subí a mi habitación, me deshice de la ropa y me acosté a dormir. Ya con los ojos cerrados, mi mente se dedicó a repasar el entrenamiento de mañana. Espero obtener algo de ese entrenamiento, pensé. Aún no he notado ningún cambio en mi cuerpo, ni he experimentado nada como esos sistemas que se ven en los fanfics que la gente tanto disfruta. Ni siquiera algún dios me otorgó un deseo o algo por el estilo. Bueno, ya lo veré mañana. Por ahora, no hay nada más que hacer, y, con ese último pensamiento, caí en el sueño. A la mañana siguiente me desperté y, como esperaba, seguía siendo Arata. Oh bueno, yo. Me levanté con pereza, ordené mi cama y fui directo a la cocina. Al abrir la nevera, me encontré con un desastre. Solo había comida instantánea y cosas que no inspiraban mucha confianza. Este chico, el Arata original, no sabía cocinar. Me pregunté por un momento si Fugaku no había considerado darlo en adopción, ya que técnicamente soy huérfano ahora. Suspiré y decidí ir al mercado, pero primero fui a cepillarme los dientes. Una vez listo, salí a comprar verduras. Tenía antojo de algo sencillo, como huevos revueltos con bananas verdes fritas. Mientras caminaba por las calles, noté a Obito a la distancia. Por un momento, pensé en su futuro, pero decidí ignorarlo. Ahora mismo no podía cambiar lo que estaba destinado a pasar, y acercarme en este momento solo complicaría las cosas. Con las compras en mano, volví a casa y empecé a cocinar. El aroma de la comida llenó la pequeña cocina y me sentí, por un instante, en paz. Terminé de comer y decidí que era hora de equiparme un poco. Compré kunais, shurikens y otras herramientas básicas para entrenar. Luego me dirigí a uno de los campos de entrenamiento del complejo Uchiha. Al llegar, decidí poner a prueba este cuerpo. Era evidente que el anterior Arata no le había dado mucha importancia al entrenamiento físico. Empecé con lo básico. 50 sentadillas, 5 vueltas al campo corriendo, y ejercicios similares a los que hacía en mi vida pasada. El sudor pronto cubrió mi frente, y mi cuerpo flacucho empezó a temblar del esfuerzo. Al terminar, estaba exhausto. Caí de espaldas en la hierba, respirando con dificultad. Este niño Uchiha es un debilucho físico, murmuré para mí mismo mientras miraba al cielo. Sabía que me esperaba un largo camino para fortalecer este cuerpo, pero no podía evitar sentir un poco de determinación. Tenía que ser fuerte, no solo por mí, sino por todo lo que este nuevo mundo me tenía reservado. El siguiente entrenamiento era crucial. Debía activar y sentir mi chakra. Comencé con entusiasmo, pero después de 30 intentos fallidos, finalmente lo logré. Aunque el nivel de chakra en este cuerpo era relativamente bajo, la sensación de activarlo era emocionante. Mi siguiente paso era trabajar en el control del chakra. Empecé con el ejercicio de la hoja, colocándola en mi frente. Para mi sorpresa, el control de este cuerpo resultó ser excepcional.
Lo siguiente fue escalar árboles usando únicamente el chakra en mis pies. Después de solo 5 intentos, dominé la técnica. Con confianza renovada, me dirigí a entrenar en un lago. Este desafío fue mucho más difícil, pero con paciencia y esfuerzo, conseguí caminar sobre el agua de manera constante. Fue entonces cuando me pregunté, ¿qué pasaría si intentara activar el Sharingan? Cerré los ojos y me concentré, enviando chakra hacia ellos. Pasaron 6 minutos sin éxito y estuve a punto de rendirme, hasta que sentí un dolor punzante en mis ojos. Al abrirlos y mirar el lago, noté los 3 tomoe del Sharingan reflejados en el agua. Mi asombro fue total, pero el dolor en mis ojos no cesó. Al contrario, se intensificó. De repente, el patrón del Sharingan cambió, evolucionando rápidamente. El dolor aumentaba mientras mi visión se transformaba hasta alcanzar un diseño aún más complejo. Había despertado el Mangekyou Sharingan eterno. La euforia me invadió por completo. No podía contener mi felicidad y comencé a saltar emocionado, agradeciendo al destino por este logro. Cuando me concentré para explorar mis habilidades, mi mente fue inundada con información sobre el poder de mis ojos. Ojo izquierdo. Restricción, una habilidad capaz de atrapar a los oponentes en un ciclo temporal, deteniéndolos completamente. Ojo derecho. Kanon Biraki Beni me Aratame, me permitía deconstruir y reconstruir cualquier cosa a mi voluntad. Habilidad combinada. Ultimátum, una técnica que detenía el tiempo por completo durante 5 minutos, sin que nadie lo notara, ni siquiera al activarse o desactivarse, en un rango de 200 mts todo el que esté adentro o entre a este rango. Esta última habilidad me llenó de una felicidad desbordante. El poder del tiempo estaba en mis manos. Sin embargo, mi euforía duró poco. De repente, sentí como mi cuerpo se debilitaba y un vacío abrumador se apoderaba de mí. Mi chakra se había agotado por completo. Antes de que pudiera procesarlo, perdí el conocimiento y caí al suelo. Me desperté en una camilla, suponiendo que estaba en el hospital de Konoha. No me preocupé mucho, ya que parecía un lugar seguro. De repente, la puerta se abrió y vi a una enfermera junto a Fugaku, lo que me sorprendió. La enfermera se acercó y me dijo que casi morí por quedarme sin chakra, y cuando se fue, Fugaku y yo nos quedamos a solas. Fugaku. Niño, ¿qué descuido cometiste para quedarte sin chakra prácticamente? Arata. Estaba entrenando en el lago el control de chakra, y supongo que me excedí, señor Fugaku. Fugaku. ¿Estás entrenando? Eres un civil, ¿no? Aunque me sorprende que sepas sobre eso, ¿dónde lo escuchaste? Arata. Sobre las hojas, señor Fugaku. Las enfermeras a veces han hablado de este tipo de entrenamiento. Fugaku. ¿Y cómo llegaste a entrenar en el lago entonces? Arata. Lo hice también con los árboles, por experimentar. Fugaku. Niño, ¿quieres ser ninja? Arata. La verdad es que sí, pero quiero entrenar por mi cuenta. Fugaku. ¿Sabes en qué situación estamos? Arata. Sí, lo sé. Una guerra que todavía no termina. Fugaku. Si te conviertes en ninja y la aldea nos pide llevar guerreros del clan, tendrás que ir, y eso te incluyes y entrenas bien, porque por lo que escucho, tienes un buen control de chakra, aunque tu desastre de hoy sea otro asunto. Arata. Lo siento. Bueno, la verdad no importa, pero me dará tiempo para entrenar. Fugaku. Lo haré. Se necesita personal para la guerra y el clan no tiene tantos guerreros. Bueno, me voy, niño. Nos vemos. Fugaku cerró la puerta, y me quedé pensando en lo que había dicho. No le diré a nadie sobre el Mangekyou eterno, aún me cuesta comprenderlo. Pero ahora, concentrándome, pensaba en la cantidad absurda de chakra que necesitaba. Necesitaba superar mis límites para poder usar mis ojos y habilidades. Reflexioné sobre el alto costo físico y mental de esta habilidad Ultimatium. Cada uso drena una enorme cantidad de chakra, incluso podría dejarme debilitado o vulnerable. Usarla una vez podría costarme la visión temporalmente o incluso la muerte si no tenía suficiente energía. El precio era alto, pero no tenía otra opción. Necesitaba más chakra para mis demás habilidades, y también para activar mi Mangekyou eterno. Tendría que entrenar mi físico y aumentar mi capacidad de chakra la próxima semana. Por lo menos ya no tenía la debilidad de la ceguera. Pasaron 3 días y ya me había recuperado, así que me levanté para entrenar. Llegué al campo de entrenamiento y me dije a mí mismo, voy a hacer todo lo posible por sobrevivir en este mundo. Si Dios o el destino me dio esta oportunidad, la aprovecharé. Y aunque no tenía respuestas a todas mis preguntas, sabía que debía seguir adelante. Había pasado una semana desde que fui dado de alta.
Durante ese tiempo, enfoqué toda mi energía en mejorar mi capacidad de chakra y mi estado físico. Estaba en el campo de entrenamiento, golpeando un árbol mientras practicaba algunos movimientos que recordaba. Giré por completo y lancé un golpe con el talón hacia un costado del árbol, apuntando a lo que serían las costillas de un oponente. Continué con un gancho directo al tronco y, rápidamente, me giré para lanzar una patada hacia atrás, impactando con el talón en el centro del árbol. No me detuve. Con mi mano dominante lancé un golpe potente, seguido de un golpe ascendente con el puño desde abajo. Después simulé un impacto en la tibia del oponente, golpeando el lado del tronco con el empeine. Me concentré en cada movimiento, buscando perfeccionarlos con dedicación. De pronto, escuché pasos que se acercaban. Levanté la vista y noté que eran Fugaku y Itachi Uchiha. Los reconocí de inmediato. Fugaku inspeccionó el lugar y, con un tono firme, comentó. Creí que este campo de entrenamiento estaría vacío. Itachi permaneció en silencio, pero su mirada denotaba curiosidad. No se preocupe, señor Fugaku, respondí con respeto mientras me preparaba para marcharme, ya estaba por irme a descansar. Sin embargo, Fugaku negó con un gesto. No, tranquilo. Por cierto, ¿cómo has estado con tu entrenamiento? Preguntó, observándome con seriedad. Va progresando, señor Fugaku, contesté con humildad. Fue entonces cuando Itachi, curioso, rompió el silencio. Padre, ¿quién es él? Preguntó, probablemente sorprendido de que su padre estuviera hablando con alguien fuera de las reuniones del clan. Antes de que pudiera responder, Fugaku tomó la palabra. Él es Arata, un civil que quiere convertirse en ninja. Lo encontré desmayado en la orilla del lago. Itachi parpadeó, sorprendido. ¿En serio? ¿Y por qué estaba allí, padre? Fugaku lo miró con seriedad antes de responder. Casi muere por quedarse sin chakra. Itachi me observó con un interés contenido. Su mirada era analítica, casi como si intentara descifrar mi esencia. Aproveché para presentarme con una leve inclinación. Un gusto conocerte, pequeño Itachi, dije inclinándome ligeramente hacia él. El gusto es mío, respondió con un tono tranquilo, mostrando respeto a pesar de su corta edad. Bueno, será mejor que me retire. No quiero interrumpir su entrenamiento. Fugaku asintió, permitiéndome irme. Adiós, Arata, dijo Itachi con un tono educado. Con una ligera inclinación de cabeza, me despedí y me retiré del campo de entrenamiento, dejándolos continuar con sus asuntos. Mientras caminaba de regreso, reflexioné sobre el progreso que había hecho en estos días. El día transcurría con calma mientras paseaba por Konoha, dejando que mis pasos me guiaran sin rumbo fijo. Tras un baño relajante en casa, decidí explorar más de la aldea. Llegué a una tienda de dulces llamada Amaguruma, donde compré algunos dulces para disfrutar mientras continuaba mi caminata. Finalmente, me encontré frente a la Piedra de los Héroes, un monumento que rendía homenaje a los caídos en combate. Allí, permanecí mirando los nombres grabados con solemnidad, dejando que mi mente reflexionara sobre los sacrificios de aquellos que dieron su vida por la aldea. Fue entonces cuando noté la presencia de alguien a mi lado. Levanté la vista y me sorprendí al encontrarme frente a Sakumo Atake, un hombre cuya reputación precedía su figura. Él me miró con curiosidad antes de hablar con una voz calmada y amable. Sakumo. ¿Qué haces aquí, niño? Es raro ver a jóvenes en este lugar de homenaje. Arata. Solo rezo por los caídos. Una leve sonrisa se formó en el rostro de Sakumo mientras asentía. Sakumo. Eso es bueno de tu parte. Es un gesto noble. Arata. Sí, pero habrá que rezar más por los del futuro. La guerra se siente en el aire. Por un instante, sus ojos parecieron reflejar el peso de sus pensamientos. Sakumo. Tienes una buena percepción de nuestra situación. Después de 15 minutos, Sakumo echó un vistazo al horizonte, como si recordara algo. Sakumo. Bueno, debo irme. Tengo una misión. ¿Cómo te llamas? Arata. Arata Uchiha. Antes de que pudiera irse, decidí aprovechar el momento para hacerle una pregunta. Arata. Señor Jin, antes de que se vaya, ¿qué haría usted si estuviera en una misión importante y tuviera que elegir entre seguir con la misión o salvar a sus camaradas? ¿Rompería las reglas? Sakumo, sorprendido por la pregunta, permaneció en silencio unos segundos, meditando su respuesta. Sakumo. Creo que salvaría a mis compañeros. Según la voluntad de fuego, un verdadero ninja de Konoha debe amar, creer, proteger y luchar por el bienestar del pueblo y por aquello en lo que cree. Y eso es lo que yo creo. Arata. Dígame, señor Sakumo, si fallara esa misión, ¿cree que la gente estaría contenta con usted?
La sorpresa volvió a reflejarse en sus ojos ante mi comentario, pero esta vez lo acompañaba una profunda reflexión. Sakumo. No, no lo sé. Arata. La voluntad de fuego nos enseña a seguir lo que creemos correcto. Si usted considera que salvar a sus compañeros es lo adecuado, entonces debe estar preparado para afrontar cualquier tipo de reacción, incluso las negativas, ¿no cree? Una sonrisa ligera, aunque cargada de respeto, apareció en su rostro. Sakumo. Tienes un buen pensamiento, Arata Uchiha. Nos veremos en otra ocasión. Arata. Adiós, Sakumo. Mientras veía cómo se alejaba, su figura parecía más grande de lo que realmente era, no por su fama o poder, sino por el peso de sus valores y principios. Pensé para mí mismo, espero que tu estúpido plan dance salga mal, Sakumo, no me decepciones. Mientras tanto con Sakumo. Tal vez todas esas cosas que hago por instinto estén conectadas, de alguna forma que no alcanzo a comprender del todo. A veces me detengo a pensar en lo que significa todo esto. La aldea, la misión, mis compañeros. ¿Es extraño cuestionarme estas cosas siendo un niño? Es un signo de debilidad. La voluntad de fuego nos enseña a proteger lo que amamos, pero a menudo me pregunto, ¿qué significa verdaderamente proteger algo? Me miro en los reflejos de los kunais que llevo conmigo. La misma cara cansada, los mismos ojos que a veces parecen buscar algo en el horizonte. ¿Es esto lo que significa ser fuerte? ¿Cargar con todo y seguir avanzando, aunque no sepas si el camino es el correcto? El niño Uchiha, Arata, creo que dijo que se llamaba. Había algo en su forma de hablar, algo más allá de sus años. Como si entendiera mejor que muchos lo que implica ser un ninja. Su pregunta sigue rondando en mi mente. ¿Qué harías si la aldea no aprobara tus acciones, incluso si crees que son lo correcto? Me detengo un momento. Tal vez no sea la primera vez que me hago esa pregunta, pero escucharla de alguien más, en voz alta, me hace sentir expuesto, vulnerable. ¿Es debilidad poner a tus compañeros por encima de una misión? ¿Es egoísmo querer proteger a los que confían en ti, aunque el precio sea el desdén de la aldea? Miro al cielo por un momento y suspiro. ¿Tendré la fuerza para enfrentar lo que venga? Nos vemos, Arata Uchiha, murmuró, recordando sus palabras. Quizás, en el futuro, sea su generación la que cargue con este peso. Por ahora, yo debo ser el puente que los conecte con ese mañana, aunque no sea perfecto, aunque esté lleno de grietas. Con un último vistazo al cielo, me ajusto el chaleco y sigo mi camino. No hay respuestas fáciles para las preguntas difíciles, pero quizás, solo quizás, la voluntad de fuego me guíe hacia algo que valga la pena proteger. Durante los últimos 2 meses, había estado inmerso en un entrenamiento intenso, perfeccionando el control de mi chakra y expandiendo su rango. Pero más allá del chakra, mi enfoque se había dirigido a algo aún más profundo, la energía vital. Inspirándome en un personaje de mi vida pasada, alguien llamado Goku o Kakaroto, me dediqué a la meditación y al enfoque, tratando de sentir la energía no solo en mí, sino en mi entorno. Después de un mes de práctica, un día finalmente lo logré. El mundo a mi alrededor apareció ante mis ojos como un mapa de estrellas de colores. Cada energía tenía un matiz distintivo, un sentimiento único. Fue entonces cuando percibí cosas inusuales. Energías extrañas en la base de la raíz, que asumí correspondían a experimentos con células de Asirama, y presencias bajo tierra cerca de la academia. Sexus blancos, pensé de inmediato. Ese descubrimiento me llevó a tomar una decisión. Debía informar a Fugaku que ahora era un sensor. Esto podría ser la clave para unirme a misiones más importantes en la guerra. Al llegar a la mansión Uchiha, toqué la puerta. Fue Mikoto quien me abrió, su sonrisa gentil iluminando el ambiente. Me sorprendió por un momento. No podía negar lo hermosa que era. ¿Sí? ¿Qué necesitas? Preguntó con voz amable. Sacudí la cabeza para apartar el aturdimiento y respondí. Necesito hablar con el señor Fugaku. Está ocupado hablando con el tercer Hokage, me explicó. Si quieres, puedes decirme la razón, o podrías esperar. Su sonrisa cálida me desarmó un poco. Esperaré, señorita Mikoto. Si quieres, pasa. No te quedes afuera. Asentí agradecido y entré. Me senté en el sofá mientras ella volvía a la cocina. Desde allí, podía escucharla tararear suavemente mientras cocinaba. Había algo increíblemente tranquilizador en su presencia, una especie de calma maternal que no había sentido en mucho tiempo. De pronto, rompió el silencio. Oye, ¿cómo te llamas, por cierto? Me llamo Arata, señorita Mikoto. Ella dejó escapar una leve exclamación. Oh, Arata, creo que ya sé quién eres. Eres el chico que Fugaku encontró en el lago, ¿no es así? Asentí con un leve sonrojo.
Sí, así es. Dime, Arata, ¿por qué quieres hablar con Fugaku? Quiero decirle que soy un censor, respondí con firmeza. Su expresión cambió. Aunque seguía siendo gentil, noté una sombra de preocupación en sus ojos. ¿En serio? Eso es algo muy valioso, Arata, dijo con suavidad, acercándose un poco más. Pero si le dices a Fugaku, tendrás que ir a la guerra. Eres demasiado joven, deberías quedarte aquí, a salvo. Agradecí su preocupación, pero ya había tomado mi decisión. Gracias por preocuparse, señorita Mikoto, pero esto ya lo decidí. Ella suspiró, aunque no parecía molesta, solo preocupada. Eres un chico decidido, ¿verdad? Comentó con una sonrisa que parecía mezclar orgullo y tristeza. Está bien, Arata. Solo prométeme que serás cuidadoso. Lo prometo, respondí con una leve reverencia. Mientras esperaba a Fugaku, no pude evitar pensar en la calidez de Mikoto. Era fácil entender por qué la familia Uchiha la respetaba tanto. Ella no solo era una madre amorosa, sino también una persona que realmente se preocupaba por los demás, incluso por alguien como yo, que apenas conocía. Mikoto estaba en la sala, terminando de preparar la comida, cuando alguien tocó la puerta. Con su habitual amabilidad, caminó hacia ella y la abrió. Del otro lado estaba Fugaku, quien, al cruzar el umbral, saludó a su esposa con un gesto cálido y amoroso, una rareza en un hombre tan serio como él. Fugaku, bienvenido, dijo Mikoto con una leve sonrisa, recibiéndolo con la dulzura que la caracterizaba. Luego señaló hacia mí. Por cierto, Arata vino a verte. Me puse de pie rápidamente y lo saludé con una pequeña inclinación. Hola, señor Fugaku. Él me miró con su expresión serena pero firme, como era habitual en él. Arata, ¿qué necesitas hoy? Aclaré mi garganta y respondí. Señor Fugaku, quería decirle que llevo una semana sintiendo el chakra de varias personas en Konoha. Su mirada cambió ligeramente, mostrando un leve destello de sorpresa. ¿Eres un sensor? Murmuró, más como una afirmación que una pregunta. Luego hizo una pausa, pensativo, antes de continuar. Arata, no me gusta la idea de mandar a los jóvenes a la guerra ninja, pero esa habilidad sería muy útil para un escuadrón. Fugaku se giró hacia Mikoto y habló con un tono más serio, como si quisiera prepararla para algo que ya había decidido. Por cierto, en 2 meses tendremos que irnos varios del clan y, sobre todo, de la policía. Mikoto lo miró con una mezcla de preocupación y tristeza, dejando por un momento de lado su semblante habitual. ¿También tú, Fugaku? Preguntó en un tono casi suplicante, como buscando alguna excepción. Fugaku asintió con solemnidad. Sí, Mikoto. Nos han ordenado montar un campamento para emboscar puntos estratégicos del enemigo. El silencio se instaló en la sala. Mikoto dejó la taza que tenía entre las manos sobre la mesa con cuidado, sin apartar los ojos de Fugaku. Había una clara preocupación en su rostro, no solo por él, sino también por los peligros que enfrentaría el clan. Finalmente, suspiró y, aunque su voz aún estaba cargada de inquietud, trató de mostrarse comprensiva. Entonces, por favor, Fugaku, ten mucho cuidado. Fugaku asintió, aunque su mirada permanecía fija en un punto distante, como si ya estuviera planeando los movimientos necesarios. Me quedé en silencio, sintiendo el peso de la responsabilidad que caía sobre todos nosotros, pero también decidido a demostrar que podía ser útil en lo que se avecinaba. Después de despedirme de Fugaku y Mikoto, quienes respondieron con su típica serenidad, decidí dar un paseo fuera del complejo Uchiha. Llegué a Ichiraku, donde ordené un tazón de ramen. Mientras comía, los susurros de la gente a mi alrededor captaron mi atención. Mi mirada se dirigió hacia donde todos observaban, y ahí estaba Sakumo Atake. Lo primero que noté fue su postura. No había rastro alguno de la desesperanza que recordaba. Sus ojos reflejaban una pequeña pero inquebrantable voluntad. No bajaba la cabeza frente a las miradas de la gente. Su presencia destacaba como siempre, pero ahora con un matiz renovado. Cuando notó mi presencia, me saludó con una sonrisa. Arata, ¿cómo vas? Dijo con un tono amable, fiel a su carácter. Le respondí con naturalidad. Estoy bien, ¿y tú? Sakumo dejó escapar una pequeña risa. Fue mi decisión, después de todo, comentó con un aire tranquilo, aunque su mirada contenía un destello de aceptación. Mi sonrisa se hizo más pronunciada al escucharlo. En mi mente, pensé, bien hecho, Sakumo. Solo un pequeño cambio fue suficiente para que no tomaras esa decisión. Espero que Kakashi pueda volverse más fuerte bajo tu guía. Sin embargo, Sakumo me sacó de mis pensamientos con un comentario que me tomó por sorpresa. Tenías razón, Arata. Lo miré con curiosidad y le pregunté. ¿En qué?
Sakumo bajó un poco la voz, como si hablara más consigo mismo que conmigo. La gente no iba a aceptar que fallara, ni siquiera por tomar la decisión correcta. Salvé a mis compañeros y, aún así, comenzaron a juzgarme. Lo observé con atención, percibiendo la mezcla de dolor y aceptación en sus palabras. Decidí hablar con franqueza. Entonces, ¿qué harás? Da igual lo que piensen los demás. Eres poderoso, Sakumo. La voluntad de fuego claramente lo dice. Haz lo que creas correcto para la aldea. Además, mira, todavía tienes un hijo que necesita que lo cuides y guíes. No te preocupes por lo que digan los demás. Para mí, eres un héroe. Sakumo me miró sorprendido. Sus ojos reflejaban gratitud, y su tono, aunque sereno, dejaba ver un ligero temblor de emoción. Gracias, Arata. De verdad, gracias. Terminé mi tazón de ramen y me levanté, despidiéndome con una sonrisa. Nos vemos, Sakumo. Fue un placer hablar contigo. Sakumo asintió, su expresión amable pero decidida. Lo mismo digo, Arata. Nos veremos pronto. Mientras me alejaba, no pude evitar sentir una sensación de alivio. Aunque el mundo lo juzgara, Sakumo Atake no estaba solo en su lucha. Sabía que su fuerza y determinación inspirarían a quienes realmente importaban. Durante los últimos 2 meses, me enfoqué completamente en mi entrenamiento, preparándome para la guerra que se avecinaba. Tras una conversación con Fugaku, decidí concentrar mi energía en desarrollar nuevos jutsus elementales, esta vez con un enfoque diferente. Crearlos sin depender de sellos de manos. Cada día, sin descanso, practiqué con mi control de chakra, empujando mis límites. Después de un arduo esfuerzo, logré incorporar 2 nuevos jutsus a mi arsenal. El primero, vórtice de viento, genera una pequeña fuerza similar a la de un agujero negro que atrae a los enemigos, causándoles daño mediante cortes que surgen del mismo vórtice. El segundo, camino fuga, permite generar flamas entre mis manos, moldeándolas en una flecha de fuego que, al ser disparada, explota en un pilar abrasador que cubre un amplio rango. Aunque estos jutsus podrían parecer el resultado de sellos manuales, en realidad se basan únicamente en mi control avanzado de chakra. Fue entonces cuando entendí algo crucial. Este cuerpo posee un talento natural para dominar el chakra de manera excepcional. 2. Quedaba un día antes de partir hacia la guerra. Decidí pasar ese momento de calma sentado en los monumentos Hokage, mirando el horizonte. Activé mi Mangekyou Sharingan eterno mientras una determinación ardiente surgía en mi interior. De aquí en adelante, verán mi voluntad de sobrevivir a esta guerra. Nada me detendrá. Me dije a mí mismo, sintiendo que el peso de mis decisiones y sacrificios me fortalecían aún más. La atmósfera en la entrada de la aldea era solemne. Los Uchiha se reunían con expresiones variadas. Algunos mostraban seriedad, otros jóvenes dejaban entrever entusiasmo y, en algunos casos, miedo. El murmullo de conversaciones entre los presentes cesó cuando Fugaku apareció. Su sola presencia imponía respeto, y su mirada firme dejó claro que el momento era crucial. Fórmense. Ordenó con una voz autoritaria, cargada de liderazgo. De inmediato, todos nos organizamos en filas de 8, conformando un total de 64 ninjas alineados frente a él. Fugaku se adelantó, su postura erguida y su porte digno hablaban de un líder consciente del peso de su responsabilidad. Marchemos. Pronunció con decisión. Iniciamos el camino hacia el que sería nuestro campamento estratégico. Mientras avanzábamos, el atardecer teñía el cielo con tonos rojizos, una vista que algunos observaban con serenidad, quizás conscientes de que este podría ser el último que contemplarían en mucho tiempo. Fugaku lideraba el grupo con paso firme, y, tras horas de marcha, finalmente llegamos al lugar designado. Sin perder tiempo, todos nos dispusimos a armar las tiendas de campaña bajo su supervisión. Una hora después, cuando todo estuvo en orden, Fugaku convocó a una reunión general. De pie frente a nosotros, su presencia era imponente. Se aclaró la garganta antes de hablar. Su voz era firme, pero en su tono había una gravedad que ninguno de nosotros podía ignorar. Somos 64. Nos dividiremos en 3 grupos, anunció con calma y precisión. 22 de ustedes conformarán la fuerza de emboscada. Será nuestra punta de lanza, un grupo formado por los más experimentados en combate. Su tarea será rápida, precisa y letal. Necesitamos que la sorpresa esté de nuestro lado. Por ahora, su misión será breve esta noche. Hizo una pausa, recorriendo nuestras filas con la mirada, y continuó. Otros 21 permanecerán aquí para proteger el campamento. Esta será su responsabilidad. Mantener nuestra base segura y funcional.
Esto incluye la defensa física, sí, pero también el deber de garantizar que las provisiones estén a salvo y que la moral se mantenga alta. Sin un campamento fuerte, estamos condenados. Por último, su tono cambió ligeramente, adoptando un matiz más comprensivo. Los 22 restantes serán la fuerza de vigilancia. En su mayoría, son los más jóvenes entre nosotros. Su misión será vital: garantizar que nuestras entradas y salidas sean seguras. Observarán desde las sombras, como cazadores invisibles, y alertarán al grupo de cualquier amenaza inminente. Cada movimiento enemigo, cada cambio en el entorno, debe ser detectado con precisión. Fugaku hizo otra pausa, dejando que sus palabras calaran en cada uno de nosotros. Entonces, su semblante endurecido se suavizó apenas, y su voz se tornó más emotiva. Tal vez piensen que este conflicto es solo otra guerra más. Que ustedes son simples herramientas en un tablero, piezas movidas por una aldea que no comprende su valor. Pero les digo esto, no lo son. Cada uno de ustedes es más que eso. Son la esperanza de su aldea, la fuerza de sus familias, los protectores de un mañana que aún no conocemos. Fugaku extendió un brazo hacia el grupo, señalándonos. Miren a su alrededor. Estos no son extraños, son hermanos y hermanas. ¡Amigos! Cuando el enemigo esté frente a nosotros, cuando el caos intente dominarnos, recuerden que no están solos. Luchamos por aquellos que no pueden hacerlo, por las sonrisas de los niños, por las enseñanzas de nuestros ancianos, por nuestro honor y por el derecho a ser quienes somos. El ambiente se tornó solemne mientras sus palabras resonaban en nuestros corazones. Cuando llegue el amanecer y se escuchen los tambores de guerra, no piensen en el conflicto. Piensen en lo que estamos protegiendo. Porque esa será nuestra fuerza. Hoy, somos la luz en la oscuridad. Hoy, somos el escudo que detendrá la tormenta. Por el clan, por la aldea y por nuestra voluntad de fuego. El eco de su voz quedó suspendido en el aire. Una oleada de determinación recorrió a los Uchiha, quienes levantaron los puños y gritaron al unísono, listos para lo que el destino nos deparara. Tras el discurso, Fugaku empezó a asignar las tareas. El grupo de vigilancia estará compuesto por 22 miembros. Se dividirán en un grupo de 6 y 4 equipos de 4. Cada equipo vigilará un sector del campamento: oeste, este, sur y sureste. El grupo de 6 estará a cargo del norte. Mi nombre fue llamado en este último grupo, el de 6. Sin cuestionar, marchamos hacia nuestra posición. El viento del norte era frío, pero en nuestros corazones ardía una llama que ni el más gélido de los climas podía apagar. Mientras saltábamos de árbol en árbol, el ritmo comenzó a disminuir naturalmente. Solo teníamos que vigilar, pero a medida que avanzaba, decidí utilizar mi habilidad de detección de energía vital. Al concentrarme, pude percibir un total de 25 energías. De esas, 21 correspondían a Chunins, 3 a Genins, y una más destacaba con una presencia mucho más poderosa que las demás, un Chunin pero que es fuerte. En ese momento, me quedó claro que era el objetivo principal. Rei, notando la tensión, nos hizo una señal en silencio. Mirándonos a Banjir y a mí, transmitió la orden mediante el lenguaje de señas. Sensores, hay algo. Respondí con la misma señal, indicando que había 25 energías, pero sin dar detalles sobre mi percepción exacta, para no revelar demasiada información. Banji asintió, confirmando mi respuesta. Rei luego se dirigió a Sayuri con un movimiento de manos. La instrucción fue clara. Sayuri, eres la que mejor puede esconder su chakra, acércate. Sayuri asintió con seriedad, y con movimientos lentos y calculados, comenzó a adentrarse en el territorio enemigo. Cada paso que daba estaba meticulosamente planeado para evitar cualquier sonido que pudiera delatarla. Utilizaba las sombras profundas de los árboles y el murmullo del río cercano como cobertura perfecta. Mientras tanto, Terzi, a través de señales, nos informó que comenzaría a colocar trampas, esperando la confirmación de Sayuri. Yo respondí con un asentimiento en lenguaje de señas, sugiriendo que nos retiraríamos tan pronto como finalizáramos el trabajo. Minutos después, Sayuri nos envió una señal indicando que había observado los puntos ciegos del campamento. Ella informó que al sur de la base, Terzi podía hacer un buen trabajo, mientras que a 23 metros al oeste, los grupos de ataque podrían emboscar con eficacia. Fue una excelente noticia. Terzi comenzó su tarea de colocar trampas, y tras 8 minutos, regresó para confirmar que había terminado. Todos nos retiramos silenciosamente y regresamos al campo de concentración. Una vez allí, informamos a Fugaku sobre lo que habíamos descubierto.
Los otros grupos también llegaron y notificaron sus hallazgos sobre las debilidades del campamento, lo que permitiría un ataque efectivo. Fugaku se reunió rápidamente con los 22 de ataque, y nos pidió que descansáramos. Sabíamos que la operación estaba cerca, y nuestro trabajo de vigilancia y preparación había sido clave. Desperté con la esperanza de que todo fuera tan fácil como había sido hasta ese momento. Pensé para mí mismo, ojalá mañana no muera nadie. Sin embargo, al día siguiente, al despertar, me di cuenta de que algo faltaba. Miré a los miembros del equipo de ataque, y noté que los del norte no estaban presentes. Un mal presentimiento me invadió, y en mi mente solo resonaba la respuesta. El Chunin, con buena energía vital. Fugaku se acercó a mí, su mirada seria y controlada, como siempre. Mira a ver por qué murieron algunos en el norte. Solo tendrás que percibir su chakra. Irás solo, pero confío en que puedes sobrevivir, me dijo. Acepté la misión sin dudarlo. Lo haré, respondí internamente, antes de levantarme y dirigirme hacia el norte. Caminé durante un rato hasta que finalmente encontré los cadáveres de mis compañeros. Sabía que ellos también eran nivel Chunin, pero había algo que no encajaba. Supongo que dejaron herido al Chunin fuerte que sentí ayer, pensé. Al concentrarme en mi habilidad de detección de energía vital, pude identificar a este Chunin a unos 67 metros, su energía vital comenzaba a espabilar. Sabía que debía terminar lo que había comenzado. Al llegar, allí estaba, mirándome fijamente. Así que otro Uchiha, dijo, con una sonrisa de desprecio en su rostro. Te mataré. Se abalanzó sobre mí con rapidez, pero ya lo había anticipado. Lo haré, lo tengo que hacer, no puedo perder aquí, pensó, mientras su dolor y sus pensamientos se entrelazaban con su determinación. En ese momento, el Chunin comenzó a conjurar un jutsu. Futon. Funo Supairaruboru dijo con voz firme, creando una bola de viento que se desplazaba a gran velocidad hacia mí. Logré esquivarla con agilidad, dejando que el jutsu atravesara varios árboles, destrozándolos. Cansado de seguir esquivando ataques, activé mi Mangekyou eterno y, con un tono frío, le dije. Bueno, ya es hora de acabar contigo. Con un gesto preciso, activé la habilidad de mi ojo derecho. Kanonbiraki venía y me arratame. El aire se volvió denso mientras mi poder se desplegaba. Comencé a reconstruir su cuerpo, pero no de la forma que cualquier persona esperaría. Lo hice en fragmentos desordenados, colocando lo que debía estar dentro hacia afuera. Su corazón latía en su mano derecha, sostenido por hilos de nervios que se retorcían como serpientes. Su columna vertebral se erguía fuera de su espalda, como un trono retorcido. Podía escuchar cómo su mente se quebraba ante el horror de lo que había hecho con su cuerpo. Era una amalgama de carne, un rompecabezas maldito y consciente. Finalmente, di un paso adelante y extendí mi mano, realizando un último gesto. La reconstrucción dejó de ser cuidadosa y se tornó caótica, hasta que su cuerpo explotó en una nube de sangre y fragmentos óseos, esparciendo una lluvia carmesí por el suelo bajo mis pies. Todo quedó en silencio, salvo los ecos lejanos de sus gritos, resonando en mi mente como un recordatorio de mi propio poder. Regresé al campo de concentración con los cadáveres de mis compañeros, informando a Fugaku de lo sucedido. Murieron en empate, le dije con solemnidad. Fugaku, con su acostumbrada frialdad, me dijo que podía retirarme a mi tienda. Fui a ella y, sin decir más, me acosté. La misión había terminado, pero la sensación de la violencia seguía latente en mi mente. Me tumbé en la cama, cerré los ojos y, por un momento, traté de pensar en algo diferente. Las preguntas rondaban mi cabeza, pero, por ahora, todo parecía estar bien. Aunque sabía que algo aún no estaba completamente cerrado y es la guerra. Mientras descansábamos un rato después de la misión, aproveché para comer algo. Sayuri se acercó con su bandeja en mano y, tras una breve pausa, preguntó. Oye, ¿puedo comer contigo? Le respondí con un leve asentimiento, y ella se sentó frente a mí. Mientras compartíamos la comida, rompió el silencio. ¿Cómo te sientes con todo esto? La miré con curiosidad y pregunté. ¿De qué hablas, Sayuri? De la batalla, respondió en voz baja. Noté cómo llevabas los cuerpos anoche. Mantuve la calma y respondí. Es normal que algo así ocurra. Sayuri frunció ligeramente el ceño antes de preguntar. ¿No te da lástima? Suspiré un poco antes de contestar. Sí, me da lástima. Pero lo veo de manera escéptica. Ellos lograron cumplir su misión en la batalla, y yo honro sus cuerpos al traerlos de vuelta donde deben estar. Ella me observó con atención y comentó. Tienes un punto de vista frío, pero también misericordioso. ¿Crees que esto algún día acabará? Preguntó luego, con cierta melancolía.
Hice una pausa, reflexionando. Finalmente, respondí con firmeza. Acabará, y nosotros saldremos victoriosos. Después suspiré profundamente y decidí cambiar de tema. Pero, Sayuri, hablemos de otra cosa. Por ejemplo, ¿qué te gusta, qué no te gusta? ¿Cuáles son tus sueños? Ella pareció sorprendida por el cambio, pero pronto sonrió, divertida. Bueno, tienes razón, dijo. A ver, me encantan las parrillas del restaurante Akimichi, son lo mejor. También me gusta entrenar para superar mis límites y pasar tiempo con Terzi y Banji. Jeje. Hizo una pausa antes de fruncir el ceño. Lo que no me gusta es la gente arrogante. Y menos aún las personas desquiciadas y asquerosas, ya sabes, esas que se ven todo el tiempo en la guerra. Vi cómo su rostro se endurecía por un momento, pero luego sonrió levemente. Mi sueño es ser poderosa, para proteger al clan y brindar ayuda a Konoha. Pero, sobre todo, quiero que mi clan viva en paz y armonía con la aldea. La miré fijamente y sonreí de lado. Tienes bonitos pensamientos, Sayuri. Ella se sonrojó un poco, pero luego se atrevió a preguntarme. ¿Y los tuyos? Su mirada estaba llena de curiosidad mientras esperaba mi respuesta. Mis gustos son simples. Me gusta el orden, cocinar, me relaja mucho, y experimentar con mis entrenamientos. Ah, y por supuesto, soy fan del ramen de Ichiraku. Esas sopas especiales son increíbles. Sonreí un poco mientras hablaba, aunque mi mente divagaba hacia pensamientos más sombríos. ¿Y lo que no me gusta? Pues, odio la guerra, los traidores y la gente manipuladora. Para mí, son como ratas. Mi tono se endureció, recordando figuras como Dance y los culpables de las tragedias de este mundo. Mi sueño. Hice una pausa y suspiré antes de continuar. Mi sueño es simple. Sobrevivir al presente y futuro de este mundo. Sayuri me observó fijamente y comentó, entre risas. Qué sueño más raro, pero tienes buenos gustos. De pronto, nuestras voces se apagaron al escuchar la firme voz de Fugaku. Los de vigilancia, reúnanse. Todos nos acercamos al líder del clan, quien se encontraba en el centro del campamento. Fugaku, con su habitual aire autoritario y calculador, comenzó a hablar. Hemos evaluado los movimientos enemigos. El siguiente paso será reforzar nuestras posiciones en los flancos. Nos miró a cada uno, evaluándonos con detenimiento, antes de continuar. Arata, Sayuri, servirán de apoyo a Bruil en el oeste. Miré al tal Bruil, un hombre robusto, de unos 28 años, con expresión seria. Luego volví mi atención a Fugaku y asentí en señal de entendimiento. Bruil soltó una leve risa despectiva y dijo con voz grave. Mocosos, vamos. Espero que no me retrasen. Sayuri y yo intercambiamos una mirada rápida antes de seguirlo. Después de una larga caminata, finalmente llegamos al punto de ataque. Bruil, con su tono despreocupado, se dirigió a mí. Oye, mocoso sensor, ¿cuántos hay? Le respondí tras una breve pausa. Unos 24, ¿eres fuerte? Porque son muchos. Sayuri, mientras tanto, se limitó a escuchar en silencio. Bruil soltó una carcajada característica, esa que siempre parecía mostrar confianza y algo de burla. Con una expresión despreocupada y una sonrisa ladeada, me miró de reojo mientras ajustaba su protector de la frente. Mocoso, me encanta que me subestimen, dijo, dejando escapar otra risa ronca. He enfrentado más ninjas en mi vida de los que tú puedes contar. Relájate y confía en mí. Sayuri, que hasta ahora se había mantenido callada, dio un paso adelante con una expresión de incertidumbre. Su voz tembló un poco al preguntar. Bruil, ¿qué se supone que debo hacer yo? Él la observó detenidamente, cruzando los brazos con aire serio. Serás el cebo, mocosa. Es lo que necesitamos para que esos estúpidos ninjas de Suna salgan de su escondite. El miedo se reflejó en los ojos de Sayuri al escuchar esas palabras. ¿El cebo? ¿Y qué pasa si no regreso? Bruil le dio una palmada en el hombro, como si quisiera disipar sus temores. Su voz, aunque firme, intentó sonar tranquilizadora. No te preocupes. Este viejo lobo siempre tiene un plan. Escucha bien. Te acercarás por el flanco sur, donde están más dispersos. Harás algo de ruido, lanzarás un par de kunais y los harás creer que somos un grupo desorganizado. Mientras tanto, nosotros colocaremos trampas en el terreno. Cuando se muevan, nosotros los emboscamos. Sayuri asintió con lentitud, aunque el miedo seguía reflejándose en su mirada. Sus ojos se posaron en los míos, como buscando apoyo silencioso. Fue entonces cuando hablé. Bruil, hay algo que debes saber. Uno de ellos tiene un chakra diferente, mucho más fuerte que los demás. No es un ninja ordinario. El rostro de Bruil cambió al instante, su mirada se volvió seria.
Eso lo complica un poco, pero no cambia el plan. Arata, mantente alerta. Necesitamos saber dónde está ese tipo en todo momento. Sayuri, sigue mis instrucciones, pero si las cosas se ponen feas, regresa inmediatamente hacia nosotros. Nosotros nos encargaremos. Miré a Sayuri, tratando de calmarla con un asentimiento firme. No estarás sola, le dije, con la esperanza de darle algo de tranquilidad. Estaremos listos para actuar si algo sale mal. Bruin levantó la mano, señalando la dirección mientras hablaba con su usual tono imponente. Es hora de hacer que esos de Suna se arrepientan de cruzarse con nosotros. Muévanse, equipo. El equipo se dividió en posiciones, y la tensión se palpaba en el aire. Sayuri, con una respiración profunda, se dirigió al flanco sur, su miedo evidente pero su determinación creciente. Mientras tanto, yo permanecía alerta, confiando en mis habilidades sensoriales para detectar cualquier cambio. El peligro era inminente, pero todos sabíamos que nuestra preparación marcaría la diferencia entre la victoria y el desastre. Sayuri avanzó lentamente hacia el flanco sur, lanzando un par de kunais con movimientos rápidos pero torpes, haciendo el suficiente ruido para llamar la atención. Los ninjas de Suna, tal como esperábamos, comenzaron a moverse, creyendo que nos habían sorprendido. Uno de ellos, que lideraba el pequeño grupo, hizo una señal para avanzar, mientras otros se dividían en diferentes direcciones. Desde mi posición, observé cómo la trampa de Bruil se activaba con precisión. Una cuerda oculta bajo las hojas se tensó de repente, y una fila de kunais atados a sellos explosivos se disparó hacia los primeros dos enemigos. El impacto fue inmediato y brutal. Uno de ellos cayó al suelo mientras su torso era desgarrado, sus entrañas esparciéndose como si fueran desperdicios. El otro, cubierto de quemaduras por las explosiones, intentó gritar, pero solo logró un sonido gutural antes de desplomarse. Bruil se movió rápido, más rápido de lo que cualquiera podría anticipar para alguien de su complexión robusta. Apareció detrás de otro ninja, quien apenas tuvo tiempo de girarse antes de sentir como un kunai atravesaba su garganta. La sangre salió disparada como un manantial oscuro y espeso, empapando el suelo mientras Bruin le cortaba el tendón de la pierna para asegurarse de que no pudiera moverse antes de morir. Sayuri, mientras tanto, cumplía su papel a regañadientes. Los ninjas enemigos se acercaban a ella con cautela, sin darse cuenta de que estaban entrando directamente en nuestro terreno. Uno de ellos dio un paso en falso sobre una mina de sellos colocada previamente. La explosión fue tan violenta que su cuerpo quedó partido en dos, con su torso volando varios metros antes de caer con un ruido sordo. Un ninja trató de retroceder al darse cuenta de la emboscada, pero fue demasiado tarde. El sello se expandió rápidamente, envolviendo al enemigo en un torbellino de fuego. Los gritos desgarradores llenaron el aire mientras el ninja caía al suelo, su piel derritiéndose bajo las llamas. Bruil, cubierto de sangre ajena, se giró hacia mí con una sonrisa feroz. ¿Qué te dije, mocoso? Esto es un juego para mí. Sin embargo, mi atención no estaba en él. A través de mi percepción, sentí que el ninja con el chakra inusual aún no se había movido. Permanecía inmóvil, como si estuviera observando desde las sombras, esperando el momento adecuado para intervenir. Bruil, el fuerte sigue ahí. Le advertí, señalando la dirección. Lo sé, respondió él, limpiándose la sangre de la cara con el dorso de la mano. Déjalo mirar por ahora. Pronto será su turno. El combate continuaba. Bruin logró interceptar a otro enemigo, pero no antes de que éste lanzara un jutsu de tierra, creando lanzas que emergieron del suelo. Una de ellas casi perfora la pierna de Bruin, pero lo esquivó. Antes de que el ninja pudiera seguir, Bruin apareció delante de él, atravesando su corazón con una kunai. El enemigo soltó un jadeo antes de desplomarse, la sangre fluyendo por el kunai mientras Bruin lo apartaba con un empujón. La masacre continuó mientras los ninjas de Suna caían uno tras otro, cada muerte más grotesca que la anterior. Algunos fueron decapitados, otros empalados, y otros simplemente destrozados por las trampas que habíamos preparado. Sin embargo, una sensación inquietante permanecía en el aire. La energía vital diferente seguía allí, inmóvil. Estaba claro que el verdadero desafío aún no había comenzado. Empezaron a levantarse los ninjas muertos, los cadáveres se movían con espasmos inhumanos, sus cuerpos retorcidos como marionetas de carne y hueso. Algunos aún tenían los órganos colgando, con moscas comenzando a zumbar a su alrededor, pero eso no impedía que se alzaran nuevamente, impulsados por los hilos del Jlin. Sus cabezas caídas y ojos vacíos les daban una apariencia aún más grotesca, como si la muerte no fuera suficiente para ellos.
Bruil activó su Sharingan de 3 aspas, sus ojos escarlata reflejando el brillo de los hilos de chakra que controlaban a los cuerpos. Con una sonrisa salvaje, chasqueó la lengua. Así que marionetas, interesante. Sayuri, ten cuidado. Antes de que ella pudiera reaccionar, uno de los cadáveres, un hombre con la mitad de su rostro derretido por la explosión anterior, se lanzó hacia mí con una velocidad imposible. Su mandíbula colgaba de un solo lado, dejando al descubierto unos dientes ennegrecidos que se cerraban en un intento de morderme. No tuve tiempo de esquivarlo. Un golpe seco en el estómago me lanzó volando varios metros, haciéndome chocar contra un árbol y con un crujido espantoso. Mi visión se nubló un momento. Cuando logré enfocar de nuevo, vi a Sayuri paralizada, sus ojos abiertos de terror. Un cadáver con el torso desgarrado se acercaba a ella con los brazos extendidos, dejando un rastro de fluidos oscuros y pegajosos en el suelo. Sayuri iba a ser atacada. Pero antes de que pudiera alcanzarla, Bruil apareció en un parpadeo. Con un solo golpe brutal, destrozó el cráneo del cadáver de una patada, haciendo que la cabeza estallara en una lluvia de fragmentos de hueso y masa encefálica. Los restos del cuerpo cayeron con un ruido húmedo. Bruil rió con una mezcla de emoción y locura. Veamos si me puedes aguantar, marionetista de pacotilla. El Jnin enemigo, oculto entre las sombras, finalmente se adelantó. Sus ojos reflejaban la locura pura, y una sonrisa temblorosa se dibujó en su rostro. Bueno, ya que terminaron de jugar con mis juguetes, su voz temblaba con un frenesí incontrolable. Es hora del verdadero juego. Con un grito maníaco, movió sus dedos con precisión. De inmediato, los 5 cadáveres que me rodeaban comenzaron a moverse en perfecta sincronización, sus cuerpos fracturados ignorando cualquier lógica biológica. Me observaban con sus cuencas vacías, esperando moverse por los hilos. Respiré hondo, sintiendo el latido acelerado en mi pecho. La sangre en mi boca tenía un sabor metálico, pero no me importaba. Bueno, veamos qué hace mi ojo izquierdo. Restricción. Un aura distorsionada envolvió el campo. Los cadáveres se detuvieron por un segundo, y luego comenzó el horror. El tiempo alrededor de ellos se dobló y colapsó. Sus cuerpos fueron arrastrados por un vértice invisible, y los mismos segundos se repitieron una y otra vez, en un ciclo sin fin. Sus huesos se partían y se reconstruían en un bucle eterno, sus pieles desgarradas se cerraban solo para volver a romperse. Uno de ellos intentó moverse, pero su mandíbula se trabó en una posición antinatural, con sus dientes hundiéndose en su propia lengua y atravesándola como una espina de metal. Otro cadáver, una kunoichi con el torso abierto, cayó de rodillas mientras su estómago se hinchaba y colapsaba en una repetición infinita, como si su interior estuviera siendo triturado por una fuerza invisible. Sus intestinos se extendían, se retraían y se extendían de nuevo, en una escena que parecía sacada de una pesadilla interminable. El tercero intentó moverse, pero su cuerpo estaba atrapado en un tiempo fragmentado. Sus extremidades se doblaban y estiraban de formas imposibles, sus dedos se alargaban y se encogían como si fueran de cera fundida. Su cuello giró tantas veces que la piel se desgarró, dejando solo vértebras rotas conectadas por tiras de carne retorcida. Los cuerpos atrapados en el ciclo temporal comenzaron a retorcerse más rápido. Uno de ellos, un hombre con la caja torácica expuesta, sus huesos se rompían y sanaban una y otra vez. Finalmente, su cuerpo no pudo soportar más la presión, y explotó en una nube de carne, esparciendo fragmentos de costillas y órganos en todas direcciones. Los otros no tardaron en seguirlo. Uno tras otro, los cadáveres se rompieron más allá de cualquier reparación. Su carne hervía, se derretía y se reconstruía en un ciclo sin sentido, hasta que sus cuerpos colapsaron en una masa irreconocible de carne palpitante y sangre negra. Cuando la técnica terminó, el suelo estaba cubierto de restos humeantes. Lo que una vez fueron ninjas ahora eran montones de carne irreconocible, aún latiendo débilmente, como si sus células no hubieran entendido que ya estaban muertas. Me limpié la sangre de la boca y observé el resultado de mi habilidad. Los cadáveres estaban completamente deformados, como si la energía vital extraída los hubiera drenado por completo. Supongo que quedaron así por ser cadáveres, murmuré para mí mismo, analizando el efecto de mi técnica. Sacudí la cabeza y me dirigí nuevamente al punto de pelea. Respiré hondo y me preparé. Comencemos. Veamos cómo se desarrolla esta batalla. Cuando llegue al punto de batalla noté a Sayuri, con el rostro cubierto de sudor y polvo, se posicionó junto a mí, jadeando levemente. Sus manos temblaban, pero su mirada reflejaba una determinación renovada. No éramos los mismos que al inicio de esta batalla. Habíamos sobrevivido a la carnicería, y ahora nos enfrentábamos a su último acto.
Bien, mocosos, gruñó Bruil, girando su kunai en la mano con una sonrisa salvaje. Hagámoslo pedazos. El Junin de Suna, oculto tras la monstruosidad, rió con una euforía desquiciada, sus dedos danzando en el aire como un maestro de ceremonias. Mis obras maestras nunca mueren. Veamos si pueden destruir algo que no puede sentir dolor. La marioneta se movió con una velocidad aterradora. Sus múltiples brazos se alargaron como látigos de carne y hueso, cortando el aire con un silbido agudo. Bruil reaccionó al instante, esquivando por milímetros y contraatacando con un kunai recubierto de chakra. Sin embargo, cuando la hoja se hundió en la carne podrida, la criatura no reaccionó en absoluto. Un puño monstruoso se estrelló contra él, lanzándolo a varios metros de distancia. Antes de que pudiera reincorporarse, la marioneta ya estaba sobre él. Bruil. Grité, lanzándome hacia adelante con un kunai en mano. Sayuri reaccionó al mismo tiempo, deslizándose por el suelo y lanzando una andanada de shurikens con precisión quirúrgica. Sin embargo, la marioneta giró sobre sí misma y bloqueó los proyectiles con una espiral de brazos superpuestos, como si fueran un escudo viviente. Bruil escupió sangre y gruñó con una sonrisa feroz. Así que así es como quieres jugar. Sin previo aviso, hizo una secuencia de sellos con una velocidad vertiginosa. Elemento tierra. Endurecimiento de tierra. Su piel se cubrió instantáneamente con una gruesa armadura de roca, endureciéndolo contra el siguiente golpe de la marioneta. Cuando el puño monstruoso lo golpeó de nuevo, Bruil apenas se movió, absorbiendo el impacto con su defensa reforzada. Mi turno. Levantó la mano y apuntó directamente a la marioneta. Elemento tierra. Múltiples disparos de lodo. Una ráfaga de proyectiles de barro endurecido salió disparada de sus manos, golpeando a la criatura en múltiples puntos. Fragmentos de carne podrida y huesos astillados volaron por los aires, pero la marioneta seguía moviéndose. El Junin de Suna chasqueó la lengua. Nada mal, Uchiha, pero no es suficiente. Movió los dedos nuevamente y, con un sonido grotesco, la marioneta comenzó a regenerarse, absorbiendo más cuerpos cercanos. Nuevos brazos y piernas emergieron de su torso, y su tamaño creció aún más. Mi corazón latía con furia. No podíamos permitir que siguiera evolucionando. Me concentré y extendí mi chakra. La restricción temporal no serviría aquí. La criatura no tenía un ciclo de vida normal, era una aberración sin tiempo definido. Pero había otra forma. Sayuri, prepara explosivos. Vamos a detener sus movimientos. Ella asintió de inmediato y comenzó a moverse, dejando trampas selladas en el suelo. Mientras tanto, corrí hacia la marioneta, atrayendo su atención. Oye, monstruo. El engendro giró su horrible rostro hacia mí y atacó con un golpe descendente. Me impulsé con chakra, esquivando en el último segundo y aterrizando en su espalda. Antes de que pudiera reaccionar, realicé un sello con una precisión calculada. Vórtice de viento. Una corriente de aire comenzó a girar a mi alrededor, aumentando en intensidad hasta formar un torbellino voraz. En un instante, la marioneta fue arrastrada violentamente hacia el centro del vórtice, sus múltiples brazos y extremidades deformándose bajo la presión del remolino de aire. Los vendavales desgarraron su carne podrida y astillaron sus huesos, haciendo que la criatura soltara un alarido inhumano. Ahora. Sayuri activó las trampas. Una serie de explosiones resonaron en el campo de batalla, envolviendo la marioneta en llamas y humo. El Junin gritó sorprendido, perdiendo momentáneamente el control. Bruil no desaprovechó la oportunidad. Elemento fuego. Llamas del Fénix. Disparó múltiples bolas de fuego que impactaron en la criatura debilitada, incendiando los restos que quedaban de su forma original. El Junin estalló en ira y gritó. ¿Cómo se atreven a destruir mi obra de arte? Los mataré. El silencio reinó en el campo de batalla. Jadeando, observé los restos dispersos de la marioneta, asegurándome de que no quedara nada en pie. Bruil se cruzó de brazos y sonrió. Eso fue divertido. Sayuri se dejó caer al suelo, respirando agitadamente. Cállate, Bruil. Yo simplemente miré hacia el Junin. Sabía que esto no se había acabado. Pero por ahora, estábamos con ventaja. El Junin de Suna ya no sonreía. Sus dientes rechinaban, su mirada ardía con odio puro. Sin su marioneta, ahora era él quien tenía que enfrentarnos. Su chakra se desbordó con furia, levantando torbellinos de arena a su alrededor. Malditos mocosos. Los aplastaré con mis propias manos. Bruil escupió sangre, pero aún sonreía con esa locura que lo caracterizaba. Yo me puse en guardia, sintiendo la tensión eléctrica en el aire. Sayuri, en sigilo, desapareció entre las sombras, esperando su momento. El Junin realizó sellos veloces. Suna Arashi no Jutsu.
El viento rugió cuando una tormenta de arena se desató. La visibilidad se redujo casi a cero. Sentí la arena rozando mi piel como cuchillas diminutas. Bruil se cubrió con su técnica de endurecimiento de tierra, pero yo tuve que confiar en mis reflejos y chakra para anticipar los ataques. De repente, un zumbido. Me incliné a un lado justo a tiempo para esquivar una lanza de arena endurecida que pasó rozando mi mejilla. Otra se dirigía a Bruil, pero él la bloqueó con su brazo cubierto de roca, haciéndola añicos. Voy por él. Gruñó Bruil. Se lanzó al frente, cerrando la distancia en un instante con un golpe directo al Jlin. Su puño recubierto de roca impactó contra el enemigo con la fuerza de un martillo, haciéndolo retroceder. Pero el Jnin no era un oponente fácil. Dotón. Tsunaodori. El suelo bajo los pies de Bruil se convirtió en arena movediza. Su cuerpo comenzó a hundirse. El Jonin apareció detrás de él con una velocidad aterradora y desató una serie de golpes con precisión quirúrgica. ¡Pam! 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 Cada golpe perforaba la defensa de tierra de Bruil, agrietándola. Yo no podía permitirlo. Me lancé con toda mi velocidad y ejecuté un golpe descendente potenciado con chakra. El Jnin apenas tuvo tiempo de bloquear con una barrera de arena. Tienes que hacer algo mejor que eso. Rió, contraatacando con una patada giratoria cargada de chakra de viento. Salté hacia atrás, pero la ráfaga cortante me alcanzó, rasgando mi ropa y abriendo una herida en mi brazo. Bruil aprovechó la distracción y realizó sellos. Katon. Karyu Endan. Un dragón de fuego rugió desde su boca, devorando la arena en su camino. El Jnin se cubrió con otra barrera de arena, pero el calor del ataque hizo que su defensa se debilitara. Ahora. Grité. Me impulsé con chakra y lo alcancé en el aire. Desaté un combo de taijutsu implacable. Un puñetazo al estómago. Un codazo al pecho. Una patada giratoria a la sien. El Jnin escupió sangre, pero en el último segundo envolvió su cuerpo en arena endurecida para amortiguar el daño. Muere. Con un rugido, desató una hoja de viento con su mano. La vi venir, pero no tuve tiempo de reaccionar. Iba a activar mi Mangekyō y utilizar restricción, pero Bruil me empujó en el último segundo, tomando el golpe por mí. Un grito de dolor desgarró el aire cuando su brazo derecho fue cortado de cuajo. Bruil. La sangre brotó como una fuente. Él cayó de rodillas, jadeando, con el rostro retorcido por el dolor. El Jnin sonrió con sadismo. Parece que alguien perdió su utilidad. Se preparaba para acabar con Bruil cuando una voz cortó el aire. Te olvidaste de mí, idiota. El Jnin apenas tuvo tiempo de girar la cabeza antes de que un kunai con veneno se hundiera en su garganta. Sayuri, cubierta de sudor y polvo, apareció detrás de él con una mirada fría y letal. El Jnin trató de decir algo, pero lo único que salió fue un burbujeo de sangre. Cayó de rodillas, con los ojos en blanco. Muerto. Sayuri se inclinó sobre Bruil de inmediato, presionando su muñón con vendas improvisadas. Tranquilo, idiota. No te vas a morir en mi guardia. Bruil, pálido por la pérdida de sangre, soltó una carcajada débil. No creas que esto significa que te agradeceré, mocosa. Yo me quedé en silencio, observando la escena. El campo de batalla estaba cubierto de cadáveres, sangre y restos de la marioneta. Pero habíamos ganado, al menos. Mientras volvíamos, Bruil me miró con curiosidad y preguntó. Oye, mocoso, ¿dónde aprendiste a hacer ninjutsu sin sellos de manos? Sayuri también prestaba atención. Había notado algo más. Mis ojos a veces cambiaban de color. Sospechaba que podría ser el Sharingan, pero los patrones no coincidían con los tradicionales. Pues fueron creados por mí, respondí con calma. Bruil abrió los ojos como platos. ¿En serio, mocoso? Sayuri intervino con la misma impresión. Arata, entonces eres un genio. No solo eres un sensor, ¿verdad? Me reí ante su reacción. No crean que hacer esos dos jutsus fue lo más difícil. Lo que sí diría que tengo como talento natural es el control de chakra. Bruil aún parecía sorprendido. No creo que sea solo eso, dijo, cruzándose de brazos. Luego se rió y agregó. Bueno, no importa, mocoso. Igual sigues siendo inferior a mí, mira que me tocó salvarte. Sayuri sonrió ante la actitud de Bruil, a pesar de sus heridas. Luego me miró y dijo. Gracias, Arata, por darme apoyo. Y tú, líder idiota, también te doy las gracias. Los tres seguimos caminando con una sonrisa. Al llegar al campo de concentración, Fugaku ordenó que Bruil fuera atendido por los ninjas médicos. Después, le resumimos la misión. Fugaku nos observó con su típica mirada severa y asintió. Bien hecho al ayudar a Bruil. Aunque perdió un brazo, lograron que sobreviviera, y él también los mantuvo a salvo. Pueden retirarse.
Tras eso, me senté y observé a mis compañeros. Sayuri se acercó y comentó. Esta misión fue tediosa, ¿no? Me reí. Lo fue. Me siento un poco mal por no haber podido evitar que Bluil perdiera el brazo. Sayuri me dio una palmada en el hombro. Tú mismo lo dijiste, soltó una risita, son cosas que pasan. Pero de pronto, su expresión se tornó seria. Arata, mientras observaba, noté un cambio en tus ojos. Diría que era el Sharingan, pero no vi los típicos Tomoe, ¿acaso? Me miró con asombro, ¿lo tienes? Le sostuve la mirada con calma. ¿El qué? Pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. Sayuri entrecerró los ojos. No te hagas el tonto. Sabes que hablo del Manjeki Sharingan. Sonreí. Bueno, supongo que no pude disimular frente a tus ojos, ¿eh? Sí, lo tengo. Sayuri suspiró, pensativa. Por cierto, ¿qué harás con esta información? Ella me miró con seriedad antes de responder. No le diré a nadie. Después de todo, hay una razón por la que no lo has dicho. Se giró para irse, pero antes de que diera más de 2 pasos, hablé. Sayuri, no te hagas la fuerte. Si no puedes superar el trauma, dímelo. Ella se detuvo y me miró. Yo tampoco pude esconder todo de tus ojos, ¿eh? No te preocupes, Arata. Debo ser fuerte y superar todo esto. Me dedicó una última mirada antes de despedirse. Nos vemos, Arata. Asentí en silencio mientras la veía marcharse. Ha pasado un mes desde aquella pelea. Durante todo este tiempo, no hemos tenido un verdadero descanso. Ni Fugaku ni nadie del clan ha podido permitírselo. La guerra no da tregua. Aún así, hubo algo que me sorprendió. Volver a ver a Bluil en acción. Regresó apenas medio mes después de haber desaparecido. Cuando le pregunté por qué volvía tan pronto, simplemente se rió con su característico tono burlón y me respondió. Mocoso, hasta con un solo brazo puedo seguir peleando. Después soltó una carcajada, como si todo esto no fuera más que un juego. Ahora, me preparo para otro encargo. Esta vez debo ayudar a Orochimaru, quien necesita un ninja sensor para su misión. Antes de partir, mi mente divaga por un momento y recuerdo a Sayuri. Durante este último mes, nuestra relación se ha fortalecido. Ahora la veo como una hermana menor, aunque, en realidad, tiene 16 años un poco mayor que mi cuerpo actual. Recuerdo. Esa noche, estaba descansando en mi tienda cuando, de repente, Sayuri entró apresurada y cerró la tienda tras de sí. Arata, no puedo, dijo con la voz entrecortada. Fruncí el ceño, sin entender. ¿Qué es lo que no puedes? Pregunté, incorporándome. Me miró con frustración. No dejo de ver sus caras, el olor de la sangre sigue en mi nariz, su voz temblaba. He tenido pesadillas, yo no quiero más. Las lágrimas amenazaban con desbordarse de sus ojos. Antes de que pudiera decir algo más, la abracé con fuerza. Te dije que podías lidiar con esto conmigo, ¿no? Susurré. Sayuri, eres fuerte y te entiendo porque yo he pasado por eso. Ella me miró, con las lágrimas resbalando por sus mejillas. Entonces, ¿por qué no se nota en tu rostro? Sollozó. ¿Cómo lo haces? Es como si estuvieras acostumbrado a todo esto. Sonreí levemente. Porque mi firmeza debe ser más grande que mi miedo. Pero, ¿por qué? No lo entiendo. La miré directamente a los ojos. Porque quiero proteger lo que me importa. ¿Y tú, Sayuri, estás en esa lista? Ella abrió los ojos con sorpresa. Quiero ver esa sonrisa fuerte y decidida. Pero no en la guerra. Si es posible, dentro de 10 no, 80 años, quiero seguir viéndote radiante, fuerte. Porque eres una gran kunoichi. El rubor en su rostro fue leve, pero notorio. ¿De verdad piensas eso de mí? Por supuesto. ¿Ves alguna mentira en mis palabras? Quiero que seas fuerte, Sayuri. Debes soportar todo esto. Pero recuerda que mi hombro siempre estará aquí para tus lágrimas y mocos. Por primera vez después de esa batalla, sonrió. Saca todo lo que llevas dentro. Y entonces lloró. Lloró sin contenerse durante 8 minutos. Solo cuando se calmó, le pasé un pañuelo. ¿Mejor? Me miró con ojos aún brillantes y asintió. Lo estoy, gracias, Arata. Jejeje. Solo me limité a sonreír. Luego, Sayuri se quedó en silencio unos segundos, antes de levantar la vista. Quiero que sepas algo, dijo con voz firme. Yo también quiero protegerte. No quiero que pases por esto solo. Aquellas palabras me tomaron un poco por sorpresa, pero respondí con sinceridad. Gracias, Sayuri. Desde ese momento, cada misión que realizábamos juntos fluía con perfecta sincronización. Su sigilo era impresionante, como si fuera una sombra. A veces, pienso que tiene la sangre de Setsu negro corriendo por sus venas. Fin del recuerdo.
Al llegar para recibir mi siguiente encargo, Fugaku me esperaba con los brazos cruzados. Su mirada era severa, pero serena. Arata, dijo con voz firme, debes dirigirte a la aldea de la hierba. Allí te encontrarás con Orochimaru. Él te dará más detalles sobre la misión. No necesite decir más. Simplemente ascendí, listo para partir. Llegué al campamento cuando el sol ya casi se había ocultado. El ambiente estaba impregnado de un extraño silencio, roto solo por el crujir de las fogatas y los murmullos entre los shinobi. A unos metros, bajo la luz anaranjada del fuego, distinguí una figura inconfundible. Orochimaru, el Sannin de la serpiente. Su sola presencia ponía los nervios de punta. La serpiente que anhelaba la inmortalidad y un ser que parecía deslizarse entre las sombras. Cuando me detuve frente a él, su mirada dorada me recorrió con el mismo interés con el que un científico examina a un insecto. Tos. Identifícate, niño, dijo con su voz arrastrada, casi con diversión. Soy Arata Uchiha, el sensor, respondí sin titubeos. Orochimaru ladeó la cabeza, estudiándome con una expresión que me hizo sentir como si estuviera probando mi utilidad en su mente. Entonces, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Interesante. Ven, chico. Te explicaré lo que debes hacer. Lo seguí hasta el interior del campamento. Mientras caminaba, observé al equipo que tenía bajo su mando. Shinobis silenciosos, disciplinados, algunos con miradas vacías y otros con una inquietante devoción hacia él. Era un grupo eficiente, sin duda, pero había algo en ellos que me recordaba a piezas vacías y sin sentimientos más que a soldados reales. Me pregunté, por un instante, qué clase de misión me esperaba bajo las órdenes de un hombre que no veía en los ninjas más que piezas de un experimento. Y, más importante aún, ¿hasta qué punto estaba dispuesto a llegar? Me detuvo un momento a pensar y evaluando la situación con frialdad. Esos ninjas pertenecían a la raíz, eso estaba claro. Danzo debió enviarlos para que estén al mando de Orochimaru. ¿Por qué si no, para qué estarían aquí? Entrecerró los ojos, observándolos. No podía confiar en ellos. No debía. Si mueren, no es mi problema, pensó con indiferencia. Lo único que importaba era mi propia seguridad. Mostrarles mi Manjeki sería un riesgo innecesario. Luego Orochimaru se detuvo frente a una mesa improvisada dentro de la tienda. Sobre ella, un mapa de la región estaba extendido, con varias marcas señaladas con tinta roja. Su dedo largo y pálido recorrió lentamente una de las rutas. El objetivo es simple, dijo, arrastrando las palabras con su tono serpentino. Un destacamento enemigo de Iwa se dirige hacia la aldea de la hierba. Son un grupo pequeño, pero con ninjas de alto nivel, perfectos para un experimento interesante. Levantó la mirada hacia los shinobis que lo rodeaban. Unos pocos asintieron en silencio, con rostros inmutables. Otros, los más devotos, parecían expectantes, como si solo esperaran su señal para lanzarse a la muerte. No necesitamos una victoria honorable. Solo eficacia, continuó. Utilizaremos el bosque como ventaja. Arata, desvió su mirada hacia mí, entrecerrando los ojos con una sonrisa sesgada, serás mis ojos. No respondí de inmediato. Esperé a que continuara. Te infiltrarás más adelante y localizarás su posición exacta. Quiero cada detalle. Número de enemigos, formación, debilidades visibles. Se inclinó levemente hacia mí, con una expresión casi juguetona. No quiero sorpresas desagradables. No le aparté la vista de encima. Entendido. Orochimaru pareció complacido con mi falta de objeciones y continuó sin perder el ritmo. Una vez tengamos su posición, nos dividiremos. 2 equipos rodearán su flanco, cerrando cualquier vía de escape. Los mantendremos entretenidos con ataques rápidos, hasta que decida que han cumplido su propósito. Uno de los shinobi alzó la voz, con un tono carente de emoción. ¿Capturamos a alguno con vida? Orochimaru rió entre dientes. Oh, claro, si sobreviven el tiempo suficiente. Los shinobis de la raíz no reaccionaron. No les importaba si la misión incluía sacrificios. No les importaba nada, en realidad. Yo, en cambio, no podía confiar en ellos. Sus rostros vacíos lo decían todo. No tenían miedo. No tenían dudas. Solo seguían órdenes. Prepárense, ordenó Orochimaru, levantándose con un movimiento fluido. En media hora, nos moveremos. La tienda quedó en silencio cuando él salió. Observé a los demás shinobis mientras verificaban su equipo sin intercambiar palabras. Máquinas de guerra sin alma. Yo, en cambio, aún era humano. Y en una misión bajo las órdenes de Orochimaru, eso podía ser un problema. El aire estaba cargado de tensión.
Me detuve en la posición acordada y cerré los ojos por un instante, concentrándome en mi detección. Enseguida, sentí las energías a mi alrededor. La mayoría eran marrones, el característico color de Iwa. Afiné mi percepción. Eran 34 en total. 18 Chunins, 7 Genins y 9 Junins. Me esforcé en reconocer las energías vitales y, entre ellas, noté una que coincidía con la intensidad del Junin de Suna, pero esta estaba conteniéndose. Orochimaru tenía razón. Sin perder tiempo, me dirigí a él. Lo encontré con su sonrisa habitual, esa que nunca mostraba verdadera emoción. Son 34 en total, informé con rapidez. 18 Chunins, 7 Genins y 9 Junins. Uno de ellos tiene un chakra fuerte y todavía no están armando la formación. Orochimaru entrecerró los ojos, como si ya esperara esa respuesta. Interesante, murmuró, alargando las sílabas con su tono serpenteante. Entonces, es el momento perfecto para comenzar a jugar. Sabía lo que eso significaba. ¿Qué haremos? Pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Orochimaru sonrió más ampliamente. No había emoción en su expresión, solo el reflejo de alguien que veía todo como un tablero de experimentos. Oh, susurró con una suavidad inquietante. Vamos a darles la bienvenida como se merecen. Sus ojos destellaron con ese brillo peligroso. No le importaban los soldados de Iwa ni sus propias fuerzas. Solo le interesaba ver el resultado de su juego. Y esta vez, yo estaba en medio de él. La noche se extendía como un sudario sobre la tierra. El bosque de la frontera, normalmente un refugio de sombras y murmullos, ahora era un escenario de muerte inminente. Entre las copas de los árboles, el viento susurraba advertencias que nadie escucharía. Yo estaba inmóvil, oculto entre las ramas altas, observando. Conteniendo mi respiración. A lo lejos, el escuadrón de Iwa avanzaba con paso firme, confiados, ignorantes de lo que les esperaba. Detrás de mí, los shinobi de la raíz permanecían en sus posiciones, silenciosos como espectros sin alma. No pestañeaban, no mostraban señales de anticipación ni de duda. Máquinas diseñadas para ejecutar órdenes sin cuestionarlas. Y, al centro de todo, Orochimaru sonreía. «Ah, qué visión más encantadora», susurró, su voz serpenteando entre la brisa nocturna. «Mira cómo marchan, tan seguros de sí mismos». Su tono era casi, divertido. Como si estuviera a punto de diseccionar un nuevo espécimen, no de comenzar una masacre. ¿Cuándo atacamos? Pregunté en voz baja, aunque ya sabía la respuesta. Orochimaru inclinó la cabeza con falsa contemplación, dejando que la tensión se estirara como una cuerda a punto de romperse. Cuando dejen de sentirse seguros. Su sonrisa se amplió. Cuando vean el infierno desatarse a su alrededor. Y entonces, todo comenzó. El aire se volvió denso con la promesa de sangre. El escuadrón de Iwa avanzaba sin sospechar que cada sombra a su alrededor escondía su condena. Entre las ramas, los shinobi de la raíz esperaban, inmóviles, sus ojos vacíos reflejando la luna pálida. Y en el centro de todo, Orochimaru sonreía. «Ya es hora», susurró, su voz arrastrándose como un veneno invisible. En un instante, la oscuridad estalló en una tormenta de muerte. El primer grito se perdió entre el silbido de una hoja cortando carne. Uno de los hombres de Iwa cayó con un hilo de sangre escapando de su garganta antes de siquiera entender que estaba muriendo. Los otros apenas tuvieron tiempo de reaccionar cuando el fuego y el viento se abalanzaron sobre ellos como depredadores hambrientos. Doton. Sando no Jutsu. Dos paredes de roca se cerraron con una fuerza brutal, aplastando a un shinobi de la raíz entre ellas. El crujido de huesos destrozados fue ahogado por la explosión de un sello explosivo que iluminó la noche. Un instante después, el suelo se abrió en una fosa traicionera cuando otro ninja de Iwa activó su trampa. Pero la raíz no caía tan fácil. De las sombras emergió un filo plateado. Iken. Tsukikage. La katana de un asesino se deslizó con precisión quirúrgica, cortando a través de la armadura de piedra de un enemigo antes de que éste pudiera reaccionar. La sangre brotó caliente en la noche helada. «Demasiado lentos», murmuró el shinobi de la raíz antes de girar para encarar a otro rival. Un ninja de Iwa saltó hacia él, sus manos brillando con el chakra de la roca ultraligera. Su velocidad se multiplicó en un parpadeo, su puño impactó con la fuerza de una catapulta, lanzando al hombre de la raíz contra un árbol con un sonido seco. Orochimaru observaba desde una rama alta, divertido. Interesante, pero predecible. Alzó dos dedos y el aire cambió. Futon. Shinkuasu. El viento se materializó en una guadaña invisible que atravesó la batalla. Dos shinobi de Iwa quedaron partidos en diagonal antes de que pudieran siquiera comprender lo que los mató.
Sus cuerpos se desplomaron con un sonido húmedo, su sangre pintando el suelo. Yo me lancé al combate, con mis kunais en mano. Mi primer objetivo era un chunin que tenía un kunai y cuando lo alcancé, corté con precisión, el filo de mi arma hundiéndose en la carne de su costado. No murió al instante. Tosió sangre mientras su chakra fluctuaba en un intento desesperado de curarse. Pero no le di oportunidad. Un segundo corte, esta vez en su garganta. Silencio. A mi izquierda, un Junin de Iwa formaba sellos a una velocidad endemoniada. Sentí el chakra acumulándose a su alrededor. Un jutsu de gran escala. Pero antes de que pudiera completarlo, la sombra de Orochimaru apareció detrás de él. El shinobi apenas tuvo tiempo de girar la cabeza antes de que los colmillos del Sannin se hundieran en su cuello. Un grito ahogado, un espasmo. Y luego, la parálisis. Oh, Orochimaru suspiró, apartando sus colmillos de la carne del hombre, observándolo con fascinación. ¡Qué decepcionante! Creí que durarías más. El cuerpo del Junin tembló violentamente antes de desplomarse, espuma brotando de su boca. Su sistema nervioso colapsó en segundos. Mientras tanto, el bosque se había convertido en un campo de horror. Los sobrevivientes de Iwa intentaban reagruparse, pero la emboscada había sido demasiado rápida, demasiado brutal. La sangre manchaba la tierra, los árboles, el aire mismo. Pero Iwa no se rendía. Doton. Ishi no Chimbotsu Kansei. El suelo bajo los pies de los shinobi de la raíz se convirtió en arenas movedizas de roca y lodo. Uno de ellos intentó saltar, pero su pierna fue atrapada y la tierra lo devoró en segundos. Y entonces, el bosque rugió con llamas. Katon. Aisekish. Un mar de cenizas ardientes explotó, envolviendo a dos shinobi de Iwa en un infierno instantáneo. Sus gritos se elevaron en la noche antes de quedar reducidos a cenizas. Orochimaru reía. Hermoso, sigan luchando. Sigan gritando. La batalla continuaba, una danza macabra entre fuego, viento y piedra. Y la muerte, paciente, recogía su tributo en la frontera. Un chunin herido gritó mientras un shinobi de la raíz lo derribaba, su kunai entrando y saliendo de su abdomen en movimientos mecánicos. Sin emoción. Sin pausa. Más explosiones iluminaron la noche, proyectando sombras grotescas contra los árboles. Y entonces, lo vi. El hombre cuyo chakra había sentido antes. No era un Junin cualquiera. Se quedó en pie entre los cadáveres, su aura de chakra aumentando, presionando el aire como una tormenta a punto de estallar. Sus ojos fríos recorrieron el campo de batalla, y cuando me vio, su expresión no mostró miedo, solo ira. Bastardos, escupió, su voz un gruñido bajo. No saldrán vivos de aquí. El suelo crujió bajo sus pies cuando su chakra se liberó en una oleada devastadora. El bosque entero pareció estremecerse. Y supe, en ese instante, que la verdadera batalla acababa de comenzar. El Junin apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que una risa sibilante perforara el silencio. Orochimaru dio un paso al frente, con la serpenteante cadencia de un depredador que ya había decidido su presa. No te esfuerces demasiado, susurró con una sonrisa torcida, los ojos amarillos clavados en su objetivo. Yo seré tu oponente. El Junin se detuvo muy serio. Orochimaru alzó una mano con desgano y, sin siquiera mirarlos, ordenó a sus seguidores. Maten a los demás. No había urgencia en su voz, solo la certeza de que su voluntad sería cumplida. Como si el resultado ya estuviera decidido. Entre el caos, las sombras de raíz se movían con precisión letal, su taijutsu una danza entre la brutalidad y ser despiadado. Arata, con su Sharingan resplandeciendo como brasas encendidas, se mantenía firme, el viento silbando a su alrededor como un presagio de la masacre que estaba por desatarse. Frente a ellos, los ninjas de Iwa, se preparaban con sus sellos de manos. Uno de ellos gritó. Aplástenlos contra la tierra. El suelo tembló cuando un Jonin enemigo activó Toton. Daichikaku, levantando una plataforma de roca para ganar ventaja. Pero no tuvo tiempo de atacar. Una silueta destelló frente a él, su garganta sintió el frío mordaz de una cuchilla antes de que la sangre brotara en un chorro escarlata. Raíz no le dio oportunidad de reaccionar, Suiken. Tsukikage había cortado la luz de su vida con la elegancia de un verdugo silencioso. Uno menos, susurró mientras el cuerpo caía inerte. El suelo tembló cuando un Jonin enemigo activó Toton. Daichikaku, levantando una plataforma de roca para ganar ventaja. Pero no tuvo tiempo de atacar. Una silueta destelló frente a él, su garganta sintió el frío mordaz de una cuchilla antes de que la sangre brotara en un chorro escarlata. Raíz no le dio oportunidad de reaccionar, Suiken. Tsukikage había cortado la luz de su vida con la elegancia de un verdugo silencioso. Por parte de Arata se abalanzó hacia un genin. Arata no dudó.
Con un movimiento fluido, desenvainó un puñado de shurikens y los lanzó con precisión letal, clavándose en el cuerpo del joven genin de Iwagakure. Uno se incrustó en su ojo derecho, otro se hundió en su garganta. Los últimos perforaron su pecho, desplomándose en el suelo con un charco carmesí expandiéndose bajo él. Otro ninja de Iwa apareció, con sellos explosivos adheridos a kunais que volaban hacia Arata. Pero el viento se alzó con furia cuando su vórtice de viento absorbió las armas enemigas y a su lanzador en un remolino de cuchillas invisibles. El shinobi gritó cuando su piel se desgarró, fragmentos de su propia armadura incrustándose en su carne. Antes de que pudiera siquiera tocar el suelo, Arata apareció sobre él, su pierna descendiendo como el martillo de un dios. Crack. El cráneo se partió contra una roca. El cuerpo quedó inerte, sangre y sesos esparcidos en el suelo. Pero no había tiempo para regodearse. Un grupo de ninjas de Iwa emergió de las sombras con Meisai Gakure no Jutsu, pero la mirada carmesí de Arata perforó su camuflaje. No pueden esconderse de mí. Su camino fuga ardió en sus palmas, una flecha incandescente disparándose hacia el grupo. La explosión fue instantánea, una columna de fuego envolviendo el área, consumiendo a los atacantes en llamas que devoraban carne y hueso. Desde la retaguardia, un Jonin de Iwa alzó las manos, ejecutando Toton Sando no Jutsu. Dos colosales paredes de roca se cerraron con fuerza aplastante sobre Arata. Muere. Bramó el enemigo. Pero cuando la trampa se cerró, Arata ya no estaba allí. En su lugar, una estela de viento marcaba su trayectoria, su Sharingan anticipando el ataque segundos antes. Apareció detrás del Jonin, un kunai perforando la base de su cuello con precisión. La sangre caliente brotó mientras el ninja se ahogaba con su propio líquido vital. La batalla continuaba, pero la balanza se inclinaba. Raíz y Arata avanzaban como heraldos de la muerte, el suelo cubriéndose de cadáveres destrozados. Iwa estaba perdiendo punto y la masacre aún no había terminado. Mientras Arata se recomponía, frente a Arata apareció un Jonin de Iwa permanecía inmóvil, su musculatura imponente tensándose como la de un depredador listo para matar. Sus nudillos crujieron al cerrar sus enormes puños, su postura baja y firme, la esencia del karate puro. «Eres fuerte, chico», gruñó el Jonin, su voz como un trueno lejano. «Pero aquí es donde mueres». Arata no respondió. Su Sharingan giró en su órbita, analizando cada mínimo movimiento, cada respiración del enemigo. Ambos sabían que el primer ataque decidiría el ritmo del combate. El Jonin desapareció en un destello de velocidad brutal. ¡Bum! El suelo se rompió bajo sus pies al lanzarse hacia Arata, su puño cargado con una fuerza monstruosa. ¡Shas! Arata apenas esquivó el golpe inclinando su cuerpo hacia atrás. El puño del Jonin pasó a centímetros de su rostro, generando una onda de choque que desgarró la tierra a su alrededor. Pero antes de que pudiera reaccionar, el enemigo giró sobre su eje, su pierna levantándose en un arco letal. «Toma esto». Crack. El impacto explotó contra la guardia de Arata, quien apenas logró cruzar los brazos para bloquearlo. Aún así, la fuerza descomunal lo lanzó hacia atrás, deslizándose sobre el suelo destrozado. Su sangre hervía, no solo por el dolor, sino por la adrenalina de la pelea. «Vas a tener que hacerlo mejor que eso». El Jonin sonrió. «Eso pensaba decirte». Desapareció de nuevo. ¡Bam! Su puño se estrelló contra el aire vacío. Arata ya no estaba allí. Su Sharingan había visto a través de la cinta. El ninja de Iwa sintió un escalofrío. Antes de que pudiera reaccionar, Arata apareció a su lado, su pierna girando con una precisión letal. ¡Pam! La patada impactó en su costado, haciendo crujir sus costillas. El Jonin gruñó de dolor, pero se forzó a girar con el golpe, absorbiendo parte del impacto para contraatacar. Su codo descendió como un martillo. ¡Trac! Arata bloqueó con el antebrazo, pero el golpe lo hizo retroceder. La fuerza de ese tipo era monstruosa. «Veamos qué haces contra esto». El Jonin chocó sus manos contra el suelo. «Doton Kajugan no Jutsu». El peso de Arata se duplicó en un instante. Sus músculos sintieron la presión como si una montaña le hubiera caído encima. ¡Shas! El Jonin apareció frente a él, su rodilla ascendiendo con una fuerza brutal, directo al estómago de Arata. ¡Crack! El impacto hizo que la sangre brotara de su boca. «Eres historia». El Jonin giró su cuerpo, descargando una patada giratoria que golpeó la sien de Arata. Su visión se nubló por un instante, su cuerpo volando como un muñeco de trapo hasta estrellarse contra una roca, haciéndola estallar en pedazos. Por un momento, el Jonin de Iwa sonrió con satisfacción. Pero entonces, lo sintió. El aire cambió. Arata se levantó lentamente, limpiándose la sangre del labio.
su Sharingan giraba frenético, y algo ardía entre sus manos. Tu fuerza es impresionante, susurró. Pero ya he visto suficiente. La temperatura aumentó cuando Arata formó su camino fuga. Una flecha de fuego nació entre sus dedos, su calor distorsionando el aire. El Jonin entrecerró los ojos. TSH. Se lanzó a la ofensiva, su puño cargado con la potencia de un misil. Pero Arata no lo dejó acercarse. ¡Wosh! La flecha ardiente salió disparada. El Jonin intentó esquivar, pero la explosión lo envolvió. ¡Bum! El fuego se elevó en una columna devastadora, incinerando todo en un radio de varios metros. El ninja de Iwa gritó mientras las llamas devoraban su piel, su carne derritiéndose, sus huesos carbonizándose en segundos. Cuando el fuego se disipó, solo quedaban cenizas y un hedor insoportable a carne quemada. Arata exhaló, su cuerpo cubierto de sudor y sangre. Pero la batalla, feroz y despiadada, no terminaba, estaba alcanzado su clímax. Cuerpos destrozados de los ninjas de Iwa yacían entre escombros y grietas en la tierra, pero la victoria aún no estaba asegurada. La brutalidad del combate no perdonaba a nadie, y los de raíz, por más hábiles y letales que fueran, también comenzaban a caer. Uno de los shinobi de raíz, un experto en el uso de futón, Shinkujin, danzaba entre sus enemigos, su espada imbuida de viento cortando la carne como si fuera papel. Cada tajo era preciso, cada golpe una sentencia de muerte. Pero en su frenesí, no vio la sombra que se desplazaba bajo él. Muere en la tierra que intentas conquistar. El suelo estalló cuando un ninja de Iwa, oculto con Doton Moguragakure no Jutsu, emergió con un kunai reluciente envenenado. La hoja se hundió en el costado del shinobi de raíz, justo entre las costillas. Un jadeo escapó de sus labios, sangre brotando en una espesa cascada. Intentó girar su espada para contraatacar, pero otro kunai se hundió en su cuello, perforando su tráquea. GHH. Se tambaleó, su visión oscureciéndose mientras caía de rodillas. Sus manos temblaron antes de perder la fuerza, la sangre empapando su cara. Su cuerpo quedó inerte, su espada clavada en la tierra, como si hasta el último momento hubiese querido seguir luchando. Otro miembro de raíz, maestro en Genjutsu, Kokuangyo no Jutsu, había sumido a varios enemigos en la oscuridad absoluta. Se movía entre ellos con sigilo, cortando gargantas y perforando corazones. Pero el Jonin de Iwa, un veterano endurecido por la guerra, no cayó en la trampa. Basta de trucos. Las rocas a su alrededor se elevaron y cayeron con brutalidad usando Doton Iwayado Kusushi, sepultando al usuario de Genjutsu bajo toneladas de piedra. Un grito ahogado se escuchó antes de que la sangre empapara las grietas en la roca. Los de raíz continuaban la lucha, pero cada baja pesaba como una losa. Sin embargo, la masacre de ninjas Iwa aún no había terminado. Arata, con los ojos ardiendo en carmesí, giró en su eje, esquivando un golpe de un enemigo que usaba Doton Shikei Jugan no Jutsu para moverse con agilidad antinatural. Pero el ninja de Iwa no esperaba lo que venía después. Demasiado lento. Un vórtice de viento surgió de las manos de Arata, envolviendo al shinobi enemigo en una tormenta de cuchillas invisibles. La presión del viento lo atrajo y desgarró su carne en segundos, fragmentos de hueso y músculo esparciéndose en todas direcciones antes de que su cuerpo fuera pulverizado. Raíz, pese a sus bajas, no flaqueó. Uno de sus últimos combatientes restantes, con un kunai en cada mano, se lanzó sobre el Jonin enemigo que había enterrado a su compañero. Sus movimientos eran una tormenta de acero y sangre. Esto es por mis camaradas. Los kunais se hundieron en el abdomen del Jonin, girando en un ángulo brutal para destrozar sus órganos internos. El shinobi de Iwa escupió sangre, intentando articular palabras, pero su garganta solo dejó escapar un gorgoteo desesperado antes de que su atacante le destrozara la cabeza con un último golpe certero. Finalmente, el campo de batalla quedó en silencio. Los de Iwa estaban exterminados. La sangre, la carne desgarrada y el polvo flotaban en el aire como testigos de la brutalidad de la lucha. Pero la victoria no fue sin costo. Entre los caídos, había cuerpos inmóviles en el suelo los cuales eran de Konoha, sacrificios necesarios en la implacable danza de la guerra. Arata respiró hondo, su Sharingan aún resplandeciendo. Miró a su alrededor, sintiendo el peso de la batalla en cada fibra de su ser. El Sharingan se desvaneció de sus ojos mientras sus músculos, tensos, finalmente cedían. La sangre goteaba de sus heridas, y su respiración entrecortada era lo único que rompía el silencio momentáneo. Había terminado. Pero entonces, levantó la vista. Orochimaru seguía luchando contra el Jonin de Iwagakure. La danza mortal entre ambos aún no llegaba a su clímax, pero el desenlace era inevitable. No tiene sentido,
murmuró, observando la escena con expresión sombría. El Junin jadeaba, sus movimientos eran más torpes, más desesperados. Orochimaru, en cambio, aún sonreía con esa expresión perturbadora, jugando con su presa. «Está alargando esto a propósito», susurró entre dientes, con el ceño fruncido. No había honor en aquello. No era una pelea, era un juego disfrazado de combate. El Junin de Iwa se plantó en el campo de batalla, su mirada ardiendo con una furia contenida. La tierra tembló bajo sus pies, fragmentándose con cada exhalación pesada. Su ira era palpable, un torrente de chakra que hacía crujir el suelo con promesas de destrucción. Orochimaru, en cambio, permanecía relajado, su sonrisa apenas perceptible en la penumbra. «Oh, qué espíritu tan fiero», susurró, inclinando la cabeza con curiosidad, como si estuviera evaluando la resistencia de un espécimen antes de diseccionarlo. «Veamos cuánto dura». Sin previo aviso, el Junin se impulsó hacia adelante con una velocidad brutal. Sus músculos, reforzados por su chakra de tierra, lo convertían en una fuerza imparable. Su puño se cerró en un golpe descendente que hizo estallar el suelo como si un meteorito hubiera impactado. Pero Orochimaru ya no estaba ahí. Una sombra serpenteante se deslizó detrás del Junin, su silueta deformándose como si su cuerpo fuera líquido. Sus dedos se alargaron, transformándose en garras afiladas que buscaron la yugular de su presa. Demasiado predecible. El Junin giró con un rugido, su espada destellando en un tajo ascendente. La hoja surcó el aire, pero solo cortó un resquicio de la túnica de Orochimaru, quien se contorsionó con una flexibilidad inhumana para evitar el golpe. «Tienes reflejos decentes», admitió el Sannin, relamiéndose los labios, «pero sigues siendo aburrido». La tierra estalló cuando el Junin golpeó de nuevo, esta vez reforzando su puño con el Doton. Keijugan no Jutsu. Su velocidad se triplicó en un instante, y esta vez, su ataque sí conectó. El impacto lanzó a Orochimaru a través de varios árboles, sus cuerpos de madera destrozándose en astillas y polvo. Pero no hubo grito. No hubo huesos rotos. En lugar de eso, una carcajada sibilante resonó entre los restos del bosque. Ah, la voz de Orochimaru se deslizó entre la neblina de polvo. Eso fue agradable. Desde la penumbra emergió una figura tambaleante. Orochimaru se reincorporó, su cuerpo desencajado, su cuello doblado en un ángulo imposible. Y luego, de forma grotesca, se recompuso como si nada. El Junin de Iwa frunció el ceño. «¿Qué demonios eres?» Orochimaru solo inclinó la cabeza, su sonrisa ensanchándose. «El que te va a enterrar». Con un gesto veloz, llevó sus manos a la boca y escupió una nube densa de cenizas ardientes. «Katon. Aisekish». El Junin retrocedió instintivamente, pero en el momento en que las cenizas lo rodearon, Orochimaru chasqueó la lengua. La explosión fue instantánea. El suelo tembló con la detonación, llamas furiosas consumiendo el área en un mar de fuego. El Junin emergió de entre las llamas, cubierto por su totón. Iwa y Nanzo, su piel endurecida como una coraza pétrea. Pero Orochimaru ya estaba sobre él. «No puedes esconderte tras una cáscara para siempre». Su brazo se alargó de forma grotesca, como una serpiente lanzándose a cazar. Sus dedos se curvaron en garras y se hundieron en el hombro del Junin, perforando la roca endurecida. El shinobi de Iwa gruñó, retorciéndose para zafarse, pero Orochimaru lo atrajo así, su rostro a centímetros del de su oponente. «Vamos», grita un poco. Antes de que el Junin pudiera responder, un millar de serpientes emergió de la manga de Orochimaru, enrollándose alrededor de su cuerpo. Colmillos afilados se hundieron en su carne, inyectando veneno directamente en su torrente sanguíneo. El Junin soltó un rugido de rabia y dolor, su chakra descontrolándose. Doton. Gremu no Jutsu. Desde la tierra, una forma colosal emergió. Un golem de roca que se alzó con un bramido gutural. Su puño descendió como una montaña cayendo del cielo, directo sobre Orochimaru. El impacto fue devastador. Pero cuando el polvo se asentó, Orochimaru ya no estaba ahí. Desde una rama cercana, su risa volvió a llenar el aire. «Sigues sin entender, ¿verdad?» El Junin de Iwa respiraba con dificultad. Su piel se oscurecía por el veneno, sus movimientos se volvían erráticos. «No importa cuánto resistas». Orochimaru descendió lentamente, su silueta deformándose a medida que su cuerpo regeneraba cualquier daño recibido. «No importa cuánta fuerza tengas». Su voz se tornó un susurro venenoso. «Los experimentos siempre terminan en la misma conclusión». En un parpadeo, su daga brilló bajo la luna. Y la sangre cubrió la tierra.